El acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Junts para ceder la competencia de la inmigración a la Generalitat de Cataluña despierta incoherencias y una paradoja que merece la pena que sea analizada con lupa y detenimiento. El partido, que se autodenomina como el gran defensor de los derechos sociales y la igualdad, ha firmado con el partido de la derecha y de la oposición de Cataluña un pacto que de facto abre la puerta a criterios identitarios en la política migratoria. La inmigración es, según la Constitución, una competencia exclusiva del Estado. Lo dice la propia Carta Magna. Pero en la política española de este 2025 las leyes parecen tener un carácter más maleable que nunca, especialmente cuando el poder depende de mantener contentos a determinados socios parlamentarios. Que para Puigdemont, Nogueras y el resto de Junts, el resto de España, sea considerado el extranjero, no sorprende a nadie. Junts vive instalado en una realidad paralela donde la República Catalana existe, aunque solo sea en la imaginación de sus dirigentes. Lo llamativo es que ahora el Partido Socialista haya asumido parcialmente esa visión. El acuerdo establece que la Generalitat podrá gestionar los permisos de residencia en función de las necesidades lingüísticas del territorio, o lo que es lo mismo, si no hablan catalán será mucho más difícil integrarse. La medida tiene un evidente aroma a selección étnico-cultural, aunque se adorne con la pátina del fomento de la lengua propia. Los datos revelan que la mayoría de los inmigrantes que llegan a Cataluña provienen del norte de África, mientras que los hispanohablantes han sido tradicionalmente menos favorecidos en esta región desde tiempos de Pujol, porque esos hispanos iban a hablar en español y sería, por tanto, mucho más difícil poder catalanizarles. La diferencia es que ahora este sesgo tiene el aval del gobierno progresista, que dice ser progresista, de Pedro Sánchez. Resulta paradójico que quienes durante años han criticado esos discursos sobre el control migratorio desde la derecha ahora pacten con quienes pretenden seleccionar a los inmigrantes en función de su predisposición para abrazar esa identidad nacional catalana. La izquierda, que rechazaba las políticas identitarias cuando venían de la derecha, ahora las asume cuando vienen de los socios que le garantizan su estabilidad parlamentaria. Con una justicia propia en el horizonte y la negociación de los presupuestos como próxima estación, el plan soberanista avanza carpeta a carpeta, que diría Puigdemont. Los que no encajen en ese molde identitario que proponen los de Junts tendrán una solución: el resto de España. Cataluña podrá seleccionar quién se queda y los que no cumplen con los requisitos podrán buscar su futuro en otra comunidad autónoma. El acuerdo entre PSOE y Junts no solo desafía la constitucionalidad, sino también los principios más básicos de igualdad y convivencia. La verdadera anomalía es que la izquierda, que hizo bandera de esa solidaridad y la integración, ahora respalde esa selección identitaria con tal de mantener su permanencia en el poder. Y lo hace con quienes no solo muestran desprecio hacia los inmigrantes ilegales que no hablen catalán, sino también con quienes desde hace años exhiben su racismo hacia los propios ciudadanos españoles. Muy buenos días, arrancamos este miércoles aquí en Dando Caña, día 5 de marzo. Comenzamos el programa de hoy recordándoles que en el Santoral del Día celebramos San Adriano Mártir. Muchísimos asuntos encima de la mesa, sobre todo pendientes hasta ahora de la imagen que nos llega en directo desde el Congreso de los Diputados, con una comisión de investigación de esa denominada Operación Cataluña. Desde las 11 en punto de la mañana estaba citado a comparecer el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A partir de la 1 en punto de la tarde lo hará el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Si les parece, en unos minutos, cuando escuchemos a Rajoy, nos vamos en directo a esta señal. Mientras tanto, saludamos a los invitados que nos acompañan en esta mesa, comenzando por don Julio Ariza. Muy buenos días. Buenos días, y además muy felices porque el cambio que está produciéndose en el discurso político, social en el mundo es de tal naturaleza que mucha gente todavía no lo percibe, pero cuando escuchas el discurso de J.D. Vance en el pre-breakfast, en el desayuno de oración, explicando y poniendo el centro del debate político no al ciudadano, sino a la familia. No al ciudadano, sino a la familia. Y no la prosperidad exclusivamente económica, sino la prosperidad, radical y completa, el bienestar y la felicidad del ser humano, te das cuenta de que muchísimas cosas están cambiando, porque ya no es el mismo debate. Es decir, cuando un político como el vicepresidente de los Estados Unidos
se atreve a hablar de que el objetivo de un gobierno es generar y crear las medidas y las condiciones sociales para que haya familias fértiles y felices, dices, caray, ¿aquí qué está pasando? ¿Aquí qué ha ocurrido? ¿No? Muy interesante, muy interesante. Continuamos con el comentario Por de cierto, Josep. Desmond Morris ha tenido éxito. Ya hay varios medios que han decidido leer el libro y están publicando cosas. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Pues mira, yo quería coger otra cosa porque... Lo dice suspirando. Sí. Ahí no he saludado a Tarzanete. Tarzanete, buenos días. Perdóname, Tarzanete, que no he podido saludarte hasta ahora. Porque es que lo que ha dicho Julio, que es muy interesante, es chocante con escuchar las radios y las televisiones españolas. Yo estoy alucinado porque los que parecía que tenían muy claro, diríamos que la lucha en España era por la libertad, los medios, y consideraba que algún periodista, con sus más y sus menos, porque no tenemos que coincidir, tenían eso claro y se notaba. Con el tema de Trump es que han perdido el Oremus. Entonces, pues hoy le han llamado de todo, desde asesino hasta, o sea, una cantidad de cosas que te quedas alucinado. Sí, sí. Y dices, ¿eso por qué es? ¿Por haber cortado ayudas a chorradas? ¿Por haber echado a migrantes? ¿Por haber hecho la guerra de Ucrania, que de momento no ha hecho nada? O sea, está hablando para que se haga. Entonces, no sabes exactamente por qué, pero hay una sensación, bueno, pero es que me cuesta entender qué les va a ellos. O sea, pero no te preocupes, ¿te acuerdas? OTAN de entrada no, ¿te acuerdas? Ya. Pues siguen así. Sí, pero que no acabo de entender por qué... Trump de entrada no, luego se lo van a comer con patatas fritas. Claro, porque no bajan del burro y razonan un poco, porque yo entiendo que hay cosas que pueden molestar. Por ejemplo, lo del otro día, pues es molesto estéticamente, es molesto lo que quieras, pero si no juzgas los productos... Pero quería ir por otro lado, voy a ir muy rápido, porque como ayer el gobierno aplaudió con las orejas los datos del paro, porque había bajado por primera vez en febrero de toda la vida y tal. Claro, poco después José Luis Fernández Santillana, que es el chico que nos manda información del sindicato, pues mandó una información que nada más la puso en las redes, que es muy importante. O sea, el famoso paro que el gobierno dice que es menos de 3 millones es exactamente sobre 4 millones. Y eso, que la gente lo sepa, es bueno, ¿no? Y entonces él te hace una deducción que la voy a hacer muy rápida. El paro registrado, 2.593, que es lo que el gobierno acepta como paro registrado. Pero hay que sumar los de con disposición limitada, los otros ocupados en formación que no cuentan. Con eso ya nos vamos a 3.166.000. Pero si le metemos los fijos discontinuos, o como se llamen, estamos en 4.025.000. Con lo cual, que la gente sepa que estamos en 4.025.000, que somos la cola del paro en Europa, que doblamos la media europea y que en el paro juvenil somos la cola del paro en Europa. Si eso es un éxito, pues nada, mucho ánimo, Pedro Sánchez. Gracias, Pedro, nos ha estado bien dados a todos. Nos acompaña también en esta mesa Pablo, pues muy buenos días. Y en unos minutos se incorporará Miguel Ángel Durán, al que presuponemos que llega tarde por esa puntualidad de los trenes de Óscar Puente. Antes vamos con lo importante. ¿Por qué? Porque hoy es miércoles de ceniza. Ya saben que la Cuaresma es uno de los periodos más importantes para todos nosotros. Está marcado por esa reflexión y también por la preparación de cara a la Semana Santa. Esta misma mañana hemos visto muchísimos mensajes haciendo referencia a este asunto a través de las redes sociales, como Pepa Millán, Jorge Buxadé o incluso Juanma Moreno Bonilla, que van a ir viendo en sus pantallas. Ya saben que este tiempo litúrgico se inicia hoy con el miércoles de ceniza, una jornada que sigue al fin de semana del carnaval y que nos convoca a participar en la misa, donde se impone esa ceniza en la frente y nos invita... Polvo eres y en polvo te convertirás. Nos invita precisamente a esa oración, al ayuno y también a la introspección. No hemos visto ningún mensaje por parte del Partido Socialista, por supuesto, como si suelen hacer cuando es la época del Ramadán. Pero en fin, nos vamos, la imagen que van a ver en directo, la de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, en esa comisión de investigación, una comisión que ha comenzado con las preguntas de Ione Belarra por parte de Podemos, a lo que el expresidente del Gobierno ha asegurado que nunca
nunca había tenido conocimiento, que nunca había dado orden para que se produjera un espionaje a miembros de su partido. Niega además que hubiese existido una policía patriótica, o tener conocimiento de ello. Allí nos vamos en directo, escuchamos la señal que nos llega desde la Cámara Baja. Como es el Estado español. Usted recibió unas estructuras policiales, una policía nacional, con unas inercias, unas formas de hacer, con unas personas que de hecho venían de gobiernos anteriores, incluso de regímenes anteriores. Mi pregunta es si usted cree que estas inercias, estas personas, estas formas de hacer, quizás continuaran después de acabar su gobierno, su etapa en el gobierno. Se lo pregunto sobre todo por casos como Pegasus, por la continuidad de investigaciones prospectivas por parte de la UDEF, porque a veces tenemos la sensación de que hay unas dinámicas en el Ministerio del Interior que no sé si usted no quiso pararlas o no las conoció realmente, o si usted sencillamente miró hacia otro lado, porque estas dinámicas a veces se reproducen posteriormente, como decía antes, por ejemplo, con la actuación de la UDEF. ¿Qué piensa usted de estas inercias institucionales? Por lo general, tampoco se tome al pie de la letra lo que le voy a responder. Por lo general, tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, las responsabilidades se van asumiendo por escalafón. Es decir, yo cuando era ministro del Interior no cambié a nadie, ni en la Guardia Civil ni en la Policía. Es verdad que sustituí a otro ministro del Interior. Pero luego, cuando fui presidente del Gobierno, la verdad es que no me planteé ni quién iba a ser Aldao, y efectivamente había muchas personas que estaban de la época anterior, como habrá otras personas pues dentro de unos años y estarán pues los que están en este momento, ¿no? Yo, por tanto, de ese asunto tengo que decir que se hacía con absoluta normalidad y sobre todo teniendo en cuenta el escalafón. De la operación esta Pegasus que dice usted que a lo mejor empezó antes, no, es que no lo sé. Yo, cuando vi lo de la operación Pegasus, dije, coño, a mí sobre esto no creo que me pregunten, ¿no? Sobre esto habrá que preguntar al que hay. Pero, Tato, no hay manera de que traigan aquí al que hay a que explique la operación Pegasus. Antes quieren acabar conmigo. Mire usted, no sé nada de la operación Pegasus, como usted muy bien puede entender. Y a partir de ahí, pues no tengo nada más que decirle. Perfecto, pues vamos al tema que creo que a los dos nos interesa. Sí. Bueno, a usted y a su gobierno les interesó muchísimo Andorra. Sí. De hecho, ustedes desde 2012, usted entró en el gobierno a finales de 2011. Entre 2012 y 2015 tenemos contabilizadas 32 reuniones de ministros y secretarios de Estado, 3 años, 32 reuniones de ministros y secretarios de Estado con autoridades andorranas y en un pequeño lapsus de tiempo para visitar. Además de estas reuniones, visitaron Andorra el fiscal general del Estado, el señor Torres Dulce. No sabemos qué hizo en Andorra. 2 presidentes del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner y Carlos Lesmes. Y, repito, 6 encuentros entre Cristóbal Montoro y Ana Pastor, Íñigo Méndez de Vigo y Margallo, García Legaz 3 encuentros, Fernández Díaz, Catalá, el señor Soria, Alfonso Alonso, Isabel García Tejerina, Íñigo Fernández de Mesa, Llanos de Luna, un encuentro. Y bien, en el año 2016 se normalizó, pero la verdad es que nos extraña, porque en ese periodo de tiempo tan corto usted se reunió con el jefe de Andorra, el presidente de Andorra en septiembre de 2012 y en 2014 y en agosto de 2014 invitó a Besoñano a Pontevedra, donde usted veraneaba, le invitó allí. La relación era muy intensa y muy constante. Y además, como sabe usted, la primera visita oficial del presidente del Gobierno español al Principado de Andorra la hizo usted los días 7 y 8 de enero de 2015, concretamente. Y bien, primero nos gustaría que nos explicase por qué tenía ese interés su Gobierno en las relaciones con Andorra, pero también nos gustaría que nos explicara
¿Qué hicieron los días 6 y 7 de enero de 2015 allí? Porque lo único que sabemos que hicieron oficialmente fue firmar un memorando de entendimiento de amistad y cooperación general, un documento que ni siquiera tenía que ser ratificado en el Congreso de los Diputados, y nos extraña que un jefe de gabinete como el que tenía usted, el señor Moragas, como un experto diplomático, montase todo un viaje a un Estado soberano por parte de un a conectar en directo cuando tenga la palabra el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Bueno, ya ha salido Trump diciendo que en Estados Unidos hay dos sexos, hombre y mujer. Pues desde el Génesis se conocía, pero bueno, luego ha habido un interruptus de ceguera durante unos años en los que, bueno, una gente se empeñó en meternos en el manicomio, pero bueno, estamos saliendo. Pero ahora estos de aquí, este tío de Junts per Catalunya, resulta que viene al Congreso de los Diputados español a hablar en catalán. Es una pena, ¿no? Una pena porque tenemos un idioma que nos une a todos y que nos hace poder entendernos. De hecho, es el que ellos utilizan cuando se reúnen con los de Bildu. Pero en el Congreso ellos quieren dejar muy claro, incluso aunque el compareciente sea una persona que habla español y tiene el español como lengua, no tienen el más mínimo respeto, son unos verdaderos maleducados. Es una maleducación que ya tiene rango de norma y además nos cuesta dinero, pero es la que hay. Entonces habrá que cambiarla en cuanto se pueda, ¿no? Porque un Estado debe tener un principio de homogeneidad para que haya el sentido de autopertenencia que lo hace estable y que lo consolida como Estado. Entonces, esta gente no está por ello, no está por la labor, tienen todo el derecho, pero si en un momento determinado hay otro gobierno y que representa una mayoría del pueblo español, pues también tendrá todo el derecho a echar para atrás todas estas verdaderas burradas que han puesto en marcha, que hacen cosas tan cómicas como que un tío como que no sé dónde llevará este Josep sus hijos a estudiar. Me gustaría que nos lo contara. Pero que hacen que gente como esta venga a reírse, a cachondearse de todos los españoles, diciéndoles, mira, es que nosotros ya mandamos aquí, nosotros venimos aquí, hablamos como nos da la gana y además vosotros lo vais a pagar. Bueno, pues sí, pero nosotros desde luego dejaremos de pagarlo. Y si ellos en TV3 quieren seguir gastándose 400 millones de euros de los catalanes, bueno, allá ellos, ¿no? Nunca será de los catalanes, claro. Será de todos. Pero no fue Montilla el que lo vimos hablar en catalán a otro diputado, a otro senador andaluz, porque Montilla recuerdo que es andaluz. Me parece que fue una imagen alucinante ver a Montilla hablando en catalán, para que lo tradujera, claro, al senador andaluz. Aprovechando que Miguel Ángel Durán, muy buenos días, ya se ha incorporado a esta mesa mientras que el expresidente del Gobierno no toma la palabra, vamos con este asunto, porque en el día de ayer pues escuchamos a Rajoy entonces. Que me pregunte por el tema de Andorra y por el tema del Banco de Madrid, asunto del que también voy a hablar si a usted le parece bien. El objetivo de mi viaje a Andorra en enero de 2015 fue firmar un convenio para evitar la doble imposición y luchar contra el fraude fiscal. ¿Y cuál es el origen de esta presencia mía en Andorra? Pues una reunión que celebré aquí, en Madrid, con el presidente del Gobierno de Andorra, tristemente fallecido, como usted sabe, en que quedamos que íbamos a trabajar sobre la cuestión porque Andorra tenía interés en que se dejara de decir que era un paraíso fiscal, etcétera, etcétera. Tengo que decir que ese acuerdo que firmamos con Andorra en aquella época no era algo exclusivo del gobierno andorrano, porque firmamos convenios similares, fíjense ustedes con quién, con Bahrein, Austria, Reino Unido, Chipre, Uzbekistán, Estados Unidos y otro. Incluso en 2014 aprobamos en el Consejo de Ministros firmar acuerdos de intercambio de información con las dependencias de la corona británica de Jersey y la isla de Man. Pues bien, de eso es de lo que hablamos. Y en esa reunión del 2012 me dijo el presidente del Gobierno de Andorra, hombre, vente a Andorra, porque nunca en la historia un presidente del Gobierno español ha ido a Andorra. Y por eso fui a Andorra. Por eso me fui con el señor ministro de Hacienda, que era el que estuvo ayudándoles a este asunto para evitar la doble imposición y la evasión fiscal.
2 comentarios sobre asuntos que he visto publicados en numerosas ocasiones por ahí, porque claro, una mentira a base de ser repetida tantas veces puede acabar convirtiéndose en verdad. No hemos hablado para nada de personas concretas y determinadas ni de cuentas bancarias en Andorra en aquella reunión. Y cuando la prensa preguntó sobre eso, lo negamos, tanto el presidente del Gobierno de Andorra como yo mismo. Y segundo, las amenazas que dieron lugar a la comisión rogatoria, a la que luego haré referencia, no se produjeron. Oiga, a mí no se me ocurre amenazar a nadie nunca, porque no es mi estilo. Tengo otros defectos que no se los voy a contar porque ya están ustedes, prestos a hacerlo, pero desde luego amenazar a nadie no es mi estilo. Y también lo negó el Gobierno de Andorra. Por cierto, habla usted de algo que me ha gustado porque es Casa Alicia. En la querella que me plantearon unos defensores de los derechos humanos, no sé qué derechos defiendo yo, pero ellos defienden los derechos humanos en Andorra, dicen que yo estuve reunido en Casa Alicia con el presidente del Gobierno de Andorra. Eso es tan verdad como que estuve con usted en Casa Alicia. Casa Alicia era una casa que yo alquilé, siendo presidente del Gobierno, pagándomela yo, y que estaba a 10 minutos de mi casa de Sanjenjo, pero decían que allí no había seguridad y entonces me tuve que alquilar una casa en mitad de un monte, hasta que al año siguiente me cansé y dije, oiga, pues si no hay seguridad me la dan ustedes y por tanto me fui a mi casa de Sanjenjo. Pero en fin, esto no tiene nada que ver con lo que nos está ocupando en estos momentos. Por tanto, fui a Andorra a eso. Tengo aquí, bueno, el ministro de Exteriores de Andorra niega presiones de España a su gobierno en el caso BPA. El gobierno de Andorra niega haber prevaricado en el caso BPA ni haber sido chantajeado por España. Y un sinfín más. Y ahora vamos al Banco de Madrid. Las decisiones que se adoptaron en relación con el Banco de Madrid no eran competencia del gobierno. Jamás en el Consejo de Ministros se habló del Banco de Madrid, jamás, y jamás he despachado yo con nadie del Banco de Madrid. Esas decisiones las tomaron quienes las tomaron, que fueron fundamentalmente el Banco de España, el regulador andorrano y los tribunales. Y yo tengo que pensar que tanto unos como otros actuaron conforme a su leal saber y entender. Y si hay algunas cuestiones que están pendientes, que he leído de indemnizaciones, etcétera, eso será una decisión de los tribunales, no de este modesto ciudadano que anda hoy por la calle, por cierto, bastante tranquilamente. Se ha hecho alguna acusación de que se le ha dado información falsa a los reguladores o al FinCEN. Yo sobre eso solo puedo decirle, porque se me ha acusado a mí también, en la querella que me ponen en Andorra, se dice que es que yo di información falsa al FinCEN. Por aquella época yo no sabía ni lo que era el FinCEN, fíjese usted. Bueno, pues a mí no me consta que nadie le diese ninguna información, y si la hay me gustaría verla, pero no me consta que la haya, y además con absoluta franqueza. El FinCEN, según me he informado, pues es un organismo regulador que depende del Tesoro americano, que persigue paraísos fiscales por todo el mundo, que ha puesto multas de una cuantía muy considerable a entidades financieras como el HSBC o el BNP, que usted conocen y que no son precisamente bancos menores. Y con franqueza, yo no me creo que por un papel que manda un policía de un país llamando España al FinCEN, allí le den toda la credibilidad al policía y estos 380 expertos no hacen nada. En cualquier caso, sobre ese asunto le diré, bueno, que el propio FinCEN pues emitió una nota, que claro, estas cosas salen poco por ahí, por los periódicos, supongo que no le conviene a nadie moverlas. Para llegar a esta conclusión, dijo la nota del FinCEN, a esta conclusión, que había que intervenir a la BPA, los datos habían sido obtenidos gracias a transferencias internacionales de la BPA que habían tenido como destino 4 bancos estadounidenses. Algunas de las transferencias se habían producido entre 2007 y 2012. Fíjese usted, es que en ese asunto, con absoluta franqueza, hemos actuado por el libro. Yo comprendo que haya gente que se pueda molestar. He visto lo que han dicho los tribunales, porque esto sí me lo he estudiado. Bueno, pues que continúen y que sean los tribunales lo que digan, lo que tienen que decir. Pero, desde luego, el presidente del Gobierno no ha tenido ninguna participación en ningún asunto de esos por los que usted se interesa. Me falta la comisión rogatoria.
Moltes gràcies, senyor Pagès. Muchas gracias, señor Rajoy. Agrair-li que almenys d'aquesta qüestió hagi mirat les notícies. Quiero agradecerle que haya visto las noticias además de esta cuestión, porque de la Operación Cataluña veo que no se había informado usted, de esta cuestión sí, y por eso le agradezco que se mantenga informado de estos aspectos de la actualidad. Muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar para irnos a la... Sí, porque nosotros no damos en catalán la programación. Por eso, vamos a irnos a la tenemos, primera. No tenemos traducción simultánea. Esta televisión es lengua española y entonces cuando habla un tipejo de estos para provocar además, pues no le vamos a aceptar la provocación. Vamos a irnos a la primera pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta seguimos con este y otros asuntos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973 0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias, y hablamos de Magdalena Valerio, porque en el día de ayer, que fue martes, hubo reunión del Consejo de Ministros y en la rueda de prensa posterior en ningún momento se informó lo que esta mañana nos hemos encontrado en el Boletín Oficial del Estado: el nombramiento de Valeria como consejera permanente en el Consejo de Estado, a pesar de que el Tribunal Supremo hace ya unos meses anuló precisamente su cargo como presidente. Regresa a ese órgano consultivo, que ahora ya saben encabeza Carmen Calvo, un cargo que asume, como decimos, después de que el Supremo la cesara como presidente de dicho órgano hace más de un año por no reunir precisamente el requisito de ser una jurista de reconocido prestigio. Pedro Sánchez la coloca. Magdalena Valerio, como saben, ocupó la cartera, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el primer ejecutivo de Pedro Sánchez entre 2018 y 2020, un cargo que tuvo que abandonar después de la repetición de las elecciones generales en el año 2019 porque los de Podemos pedían tener su cuota dentro del gobierno y precisamente el Ministerio de Trabajo fue el que luego pasó a ocupar Yolanda Díaz. La que fuera ministra, Magdalena Valerio, se quedó entonces como diputada, de ahí se le concedió la presidencia de la Comisión del Pacto de Toledo y ahora pues es de nuevo agraciada con este cargo como consejera permanente. ¿Esto se puede hacer o se terminará impugnando por el Tribunal Supremo ya ese pronunciamiento que tuvo para el cargo de presidenta? A ver, el supuesto a mi juicio es distinto porque en el supuesto que enjuició el Supremo se le nombró presidenta del Consejo de Estado. Y para ese cargo concreto es para el cual era preciso también contar con el ser un abogado, una persona de reconocido prestigio para ese puesto. En este caso lo que han hecho es nombrarla consejera y además presidenta de una sección concreta del Consejo de Estado. Pero en principio para ese cargo entiendo que no es necesario ese requisito concreto. Sin perjuicio de ello, que probablemente se ejerciten acciones contra el nombramiento, pero yo creo que si no le han nombrado presidenta, no tienen... Vamos, se trataría de otro cargo público enchufado en organismos de dudosa eficacia para que cobren un sueldo razonable. Uno más, y llevan unos cuantos. Generoso, sí. Por cierto, importante declaración, la de Ana Redondo esta misma mañana, acerca del aborto. Escuchen. Yo lo que sí que creo es que tenemos una buena ley de derechos sexuales y reproductivos y lo que tenemos es que aplicarla en todo el territorio y implementarla y desarrollarla. Es una ley además muy reciente, la última reforma es de hace año y medio y por lo tanto yo creo que necesitamos desarrollar la ley y, ¿por qué no?, pensar en una reforma constitucional cuando se den las condiciones oportunas y necesarias para poder hacerlo.
Ana Redondo, del Partido Socialista, ministra de Igualdad, que se abre a estudiar esa inclusión del llamado derecho al aborto en la Constitución, Pablo. Bueno, el otro día decía que quería abolir la prostitución, ¿no? Sí. Esta mujer pues es un poco está fuera de toda realidad, que la abola dentro de su partido, va a empezar, ¿no?, la prostitución. Yo lo que veo claramente es que la inercia es la contraria, lo decía no un poco... los que la ejercen, sino los que... Sí, decir, los efectivamente, que la consumen, ¿no? efectivamente, los que la consumen. Bueno, de momento sabemos que consumen. Pero lo decía, yo creo que la inercia de las palabras que decía Ana Redondo, ¿no?, sobre el aborto, la inercia es la contraria. Lo decía Julio un poco al principio del programa y precisamente en la Comunidad de Madrid se viene haciendo muchas medidas para fomentar la natalidad, fomentar la maternidad, ¿no? Yo creo que una palabra importante, veíamos como ella hablaba de una ley de derechos sexuales y reproductivos, que es borrar completamente a la mujer que es la principal implicada en todo esto, ¿no? Es decir, yo creo que es importante que hablemos de natalidad y que hablemos de maternidad, que hablemos de familias, que hablemos de que las familias pueden tener uno o varios hijos, ¿no? Y la inercia es completamente la contraria. Entonces, inciden en justo lo que yo creo que está un poco de pasada, de vuelta, ¿no? Y que yo creo que en todas partes del mundo, en España en particular, en Europa, en Estados Unidos, se está dando cuenta que la inercia es la contraria, que al revés, que lo que hay que hacer es fomentar la familia, que la gente pueda elegir formar una familia cuanto antes posible, ser familias jóvenes, no serlo tan tardíamente. Por eso decía que es importante la maternidad, ¿no? Fomentar que la gente sea madre con 25, 26, 27 años, no con 38, con 39, ¿no?, que es un poco lo que estamos viviendo. Entonces, el discurso es completamente en contra de la vida, en contra del nacimiento, en contra de las familias, y no podemos estar más en contra, desde luego. Julio. Bueno, sí, como lo he explicado tantas veces, pero no me canso de repetirlo, porque... Hay que repetir. Pues primero porque cada día hay gente diferente escuchándonos y por cierto, más personas que valoran nuestros criterios. Segundo, porque lo que explicamos aquí es tan de sentido común que es difícilmente rebatible, por lo menos digamos, en el escenario de un razonamiento normal, ¿no? El razonamiento podría tener un biólogo como Francas. Es decir, las cosas que se pueden entender sin darles muchas vueltas, ¿no? Lo que se estudia. Y luego la comprobación empírica de que determinadas maneras de entender el mundo no conducen a que la gente sea más feliz, ¿no? Por eso cuando decía al principio qué bueno que haya gobernantes, como hacía 30 años escribía un politólogo, decía, no tendríamos que medir el Producto Interior Bruto de las sociedades, sino la satisfacción nacional bruta. Es decir, hasta qué punto teníamos personas que eran cada vez más felices, que cada vez eran más humanas y por tanto se encontraban con el destino propio de su manera de ser y de estar en el mundo. Entonces, a las mujeres les han dicho durante muchos años que eso de la maternidad que era una carga, ¿no?, que era una especie de obstáculo para su libertad, ¿no? Hasta que las mujeres, muchísimas mujeres a las que no se les ha dado jamás voz, porque se da voz siempre a una minoría, han descubierto a lo largo de sus vidas que la maternidad no solamente no es una carga, sino que en muchísimos casos es una maravillosa liberación, ¿no? Tampoco se ha explicado a la gente que la mayor pobreza no es la material, la mayor pobreza es la soledad. Y han construido poco a poco en estos años un mundo de personas solas. De personas solas que mientras se valen por sí mismas, mientras están bien, mientras tienen unos medios económicos más o menos suficientes, pues se permiten viajar, se permiten hacer... Pero en el momento en que empiezan entran en el final de su vida o en la última etapa de su vida, donde ya la belleza física ha declinado, donde las condiciones mentales y físicas cada vez son más bajas, pues te das cuenta que esa gente ya no tiene ni siquiera a alguien con quien charlar, no tiene a alguien con quien compartir, es decir, ni siquiera tiene la ayuda necesaria para llevar una vida digna en la última etapa. Es decir, hemos condenado a una serie a millones de personas a haber asumido un rol vital que al final no les ha hecho felices, sino todo lo contrario. Entonces, creo que es el momento y está comenzando una nueva fase en la que, por cierto, la gente joven cada vez más asume lo más joven posible el formar una familia y tener hijos,
porque entienden que no es lo mismo tener un hijo a los 40 años que tenerlo a los 25, porque ese hijo tiene una perspectiva también de poder tener sus hermanitos, porque además ese hijo se va a encontrar con unos padres todavía jóvenes cuando cumpla pues esa adolescencia o esa juventud. En fin, todas esas cosas que son naturales, que están ahí, que todo el mundo las puede ver y las puede asumir y entender, pues no se cuentan. Se les cuentan cosas muy raras. Y además se les introduce, se introduce la normalidad en cosas que no sean normales, es que es imposible que les hagan felices. Es más, se fuerza su propia voluntad, se les tuerce la voluntad manipulándoles desde muy pequeños, ¿no? Que es probablemente el mayor crimen que está cometiendo esta sociedad. Así que todo lo que se puede hacer desde el punto de vista de los que legislan para darle la vuelta a esta situación y para ofrecer a la gente condiciones de verdad que les permitan ser de verdad felices, pues yo creo que habremos cumplido con nuestro deber. Y ojalá que muchas personas puedan escuchar estas cosas, porque sé que millones y millones de personas las comparten. Bueno, a ver, a mí me pasa un poco que como a ti. Tengo la sensación de que he dicho todo lo habido y por haber sobre el tema, pero claro, no decir nada da la sensación de que te importa poco. Y probablemente es el tema más importante, porque en una sociedad que repugna de sus propios hijos no es una sociedad. Ahora que está tan de moda los derechos de los animales, incluso en algún caso poniéndolos por encima de los derechos del hombre, sería bueno que como mínimo trasladáramos los derechos de los animales al hombre. Y entonces yo por los animales no suelo tener la visión de que aborten fundamentalmente, no suelen abortar, y es más, los animales que se parecen a nosotros genéticamente, que no son el ogro o no son el león ni son las hormigas, sino que son el resto de simios, pues se ven unos tipos de comportamientos que fundamentalmente, por ejemplo, lo que decía Julio, hace que ¿cómo sería? Los niños, como se llamarían allí, pues tienen que aprender el comportamiento de los que hay arriba, de padres, abuelos y etcétera de la manada. Y eso en el caso humano era clarísimo. O sea, antes nos encontrábamos que todos los niños pasaban a veces más horas con los abuelos, con el abuelo que vivía en casa que con los padres. Y aprendían, con lo cual se saltaban el conocimiento humano vital de una generación. O sea, aprendían mucho más, porque lo mismo que habían aprendido los padres, lo aprendían los hijos, y después podrían aprender lo de los padres. Tan solo por esa cosa ya no tiene ningún sentido lo que decía Julio de la soledad. Pero me hizo mucha ilusión a mí oír con tal Milei, creo que es un argentino, cuando hablaba de que el problema es de 3, o que la cosa es de 3, ¿no? No de 2 ni de 1. Lo digo porque aquí casi lo máximo que podemos esperar es al legislador que considera que la mujer no tiene que estar abocada al aborto, sino que hay que darle opciones. Y eso ya cuesta, ¿eh? O sea, que un legislador en España acepte que a la mujer hay que darle información para que pueda decidir no abortar, esto ya casi es un milagro. Claro, resulta que ahí está el que no va a opinar en su puñetera vida, que es el embrión, el niño o lo que se llame, y el espermatozoide, que sin espermatozoide no furula la cosa. Este sobra, no pinta nada, nunca sale. Bueno, pues también tiene su cosa. ¿El padre te refieres? Sí, claro. Es que el espermatozoide es del padre. La madre puede tener muchas cosas, pero los espermatozoides no gasta. Entonces tiene perendengues que te sobre. Pues mire, sin este no funciona. Y lo saben hasta ellas. Pasamos a hablar, si les parece, ahora de esa cesión de la competencia migratoria a Cataluña. Después de ese pacto entre el Partido Socialista y Junts, se sigue todavía explicando parte de lo pactado, y de hecho Míriam Nogueras esta misma mañana ha vuelto a hablar de esa condición de que quieren exigir el catalán como un requisito obligatorio para poder solicitar el permiso de residencia en esta región. Para nosotras es muy importante y esperamos que para el gobierno actual de Cataluña también lo sea. Es el tema de la lengua. Estamos en emergencia lingüística y esta ley permite que el catalán sea un requisito por el conocimiento de la lengua en el territorio. Es obvio que no hay integración plena y esa integración es uno de los requisitos que recoge esta ley. La nueva cesión de Sánchez a los independentistas ha levantado una gran polvareda.
Para el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, es una humillación sin precedentes. Esto es una humillación sin precedentes. Supone, en primer lugar, profundizar en la desigualdad de los españoles y, en segundo lugar, seguir desmantelando el Estado, concretamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ayuso acusa a Sánchez de pactarlo al margen de la ley. Me parece gravísimo, pernicioso para España entera. Son negociaciones que se hacen a espaldas de todos los españoles. ¿Cómo puede ser que cada día el Gobierno esté dándole de comer y abono a Junts, a Esquerra, dependiendo de lo que quiera el socio del día? Mientras tanto, trocean España. Para Vox es un ataque a la soberanía nacional y a la seguridad de Cataluña. El último paso, quizás, antes de una independencia de facto. Delegar las competencias en inmigración y fronteras es, en primer lugar, un ataque a la unidad nacional, porque son competencias exclusivas del Estado. Y, en segundo lugar, es un ataque a Cataluña. El Gobierno defiende el acuerdo y se empeña en aclarar que es una delegación de competencias y no una cesión. Estamos hablando de una delegación de competencias, no de cesión, sino que es una delegación de competencias. Sin embargo, Podemos no está de acuerdo con esta cesión de competencias y amenazan que votarán en contra. No sé con qué votos pretende sacar adelante el Partido Socialista este acuerdo con Junts y con un planteamiento además tan abiertamente racista, pero desde luego con los votos de Podemos eso no se va a hacer. A UGC y Jupol también rechazan de manera tajante el acuerdo. Han emitido un comunicado en el que piden incluso la dimisión de Fernando Grande Marlaska y de Margarita Robles por ser cómplices, aseguran, de esta situación. Mientras tanto, los independentistas presumen de lo acordado. Asumen que ejercerán una competencia que solo ejercen los estados, aunque eso sí, descartan que este pacto sirva para apoyar los presupuestos. Catalunya assumirà de manera integral les competències de l'Estat en una matèria que és d'extrema importància per al futur del nostre país. Que sense immigració no hi ha progrés en molts àmbits. Però també sabem que sense integració no hi ha nació. Que no pongamos a estos... Y además, otra de las cuestiones que también precisamente está en este pacto entre Junts y el Partido Socialista es ampliar el número de agentes de los Mossos d'Esquadra. Hoy precisamente OK Diario hacía un cálculo en su portada de esta misma mañana, después de ese incremento de unos 1.800 efectivos de los Mossos d'Esquadra hasta la totalidad de los 26.800 agentes. Este aumento contrastaría, tal y como están viendo en sus pantallas, con ese dato de guardias civiles repartidos en toda España. Un total de 73.539 efectivos disponibles en el año 2024, de los que 2.300 son alumnos en prácticas. En el cálculo por habitante, la balanza se decanta claramente hacia el lado catalán, con más del doble de Mossos por ciudadano en Cataluña frente a los agentes de la Guardia Civil por español. Quiero que recuerden las palabras de Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, que durante estos 2 días no tiene ningún tipo de actividad pública por estar enfermo, pero todas y cada una de las veces, bueno, hemos destacado algunas, no todas, pero esas ocasiones en las que decía que esta competencia exclusivamente era estatal y lo de que esto se iba a proponer era un bulo. Que tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados. Las materias de control de fronteras y de migración son una competencia exclusiva del Estado y del Gobierno, con lo cual esas no son susceptibles de ser transferidas. En apenas 10 días estamos hablando de esta competencia migratoria a Cataluña, también hemos hablado de la quita de deuda, tropelía tras tropelía, como diría Carles Puigdemont, carpeta a carpeta, Junts va avanzando. Marín. Buenos días. Así es, Alba, muy buenos días. Pedro Sánchez está haciendo de Cataluña casi un Estado con todas las cesiones que está haciendo al separatismo. La última de ellas ya la conoce, la cesión de competencias de inmigración, algo que ha ocasionado un gran revuelo no solo en el ámbito político, sino también en el social o en el policial. Sin embargo, si hay un sector realmente alarmado por este continuo goteo de cesiones, es el judicial. Con esta última cesión, el Gobierno se ampara en el artículo 150.2 de la Constitución, en el que se contempla la cesión de algunas competencias. Sin
Sin embargo, obvian que el artículo 149.2 deja bastante claro que esta competencia es exclusiva y que corresponde al Estado. No es la única criticada por la justicia. Con la ley de amnistía, destacados juristas aseguraron que podría contravenir también la Carta Magna por no contemplar esta figura. Y en referencia a la condonación de la deuda, se ha alertado de que esta medida requiere de una modificación de ley de leyes. Con esto en concreto, el problema que existe es que habría que darle a Cataluña el mismo estatus que el que tiene en el País Vasco o Navarra. Los jueces también alertaron de la apertura de delegaciones catalanas en el extranjero, asegurando que la política exterior también era una materia exclusiva del Estado. El Tribunal Constitucional tuvo, por otro lado, que intervenir también por la política lingüística, sentenciando que es el español la única lengua vehicular que debe haber en los colegios. Las competencias en materia penitenciaria han sido también cuestionadas por su aplicación, sobre todo en los casos relacionados con los líderes independentistas. Por último, también chocó ese compromiso de Illa de impulsar el reconocimiento de las selecciones catalanas en el ámbito deportivo. Este último estaría en contra de la Constitución, que establece que España es la única nación, lo que impide crear selecciones de cualquier comunidad autónoma. Todo esto son las cesiones al separatismo por parte del Gobierno que han hecho que la justicia esté más alerta que nunca. Gracias, Marien. En este sentido, el Partido Popular ya ha anunciado, seguramente Vox también lo esté estudiando, una batería de acciones legales ante el Tribunal Constitucional por esta cesión de la competencia, que según el propio artículo de la Constitución, Miguel Ángel, es exclusiva del Estado. Sí, lo que los artículos 149 y 150 de la Constitución establecen es, primero, el 149, que la competencia sobre inmigración es exclusiva. Cuando una competencia es exclusiva, quiere decir que el Estado tiene la competencia de legislar sobre esa materia con carácter exclusivo, también tiene la facultad o potestad ejecutiva y de control. Por tanto, esa materia, además, el propio Constitucional, cuando dictó la sentencia sobre el Estatut de Cataluña, dejó muy claro que las materias relativas a inmigración o extranjería eran competencia exclusiva del Estado. Lo que vaya a hacer el señor Pumpido o lo que se vaya a aprobar en las Cortes, pues no sabemos qué es lo que va a ser. Lo que sí que creo es que esto es una ilegalidad absoluta, que no me extraña que la señora Nogueras diga que es la mayor cesión de poder desde que se puso en vigor la Constitución a Cataluña y creo que si esto finalmente se lleva a cabo, llegará un día en el que incluso los españoles tendremos dificultad para entrar a España por cualquier punto de frontera que esté situado en Cataluña. ¿Por qué? Pues porque esta administración catalana no es ni fiable, está cometiendo ilegalidades cada 2 por 3, por ejemplo, en materia de la lengua. Y en tercer lugar, es que no se dan cuenta del poder que otorga que ese gobierno de Cataluña sea quien decida quién reside legalmente o no en Cataluña en función de las conveniencias ideológicas, políticas y nacionalistas de esta gente. Esto es yo no le llamo error, porque es que como Pedro Sánchez está vendiendo el Estado para mantenerse él, más el dinero que deben tener en determinados países, no me extraña. Lo que me extraña es que el PP, las declaraciones que ha realizado Feijóo o incluso algunos miembros del partido, dicen que van a estudiar la constitucionalidad o no de la materia. Da la sensación de que se están enfrentando a un contrincante político y nada más, cuando delante tenemos a un verdadero enemigo del Estado. Es decir, aquí hay que apretar, aquí hay que luchar. Esto no es una simple discusión política sobre cualquier materia sometida al legislativo. Esto es una ilegalidad manifiesta. Y hay que dejar claro a quien pretenda esto de que vamos a ir a por ellos, legalmente, por supuesto, pero hay que actuar desde ahora. O sea, lo de dejarle sin postre no parece que sea suficiente. No, vale. no. Es que, quiero decirte, el poder tú no lo puedes ejercer de forma arbitraria. El poder tiene unas reglas. Y el límite son las libertades y los derechos individuales y el propio marco constitucional, que tampoco te puedes reinventar. Entonces, esta gente está materialmente dejando en cueros los derechos individuales de los españoles. Así es. Entonces, aquí no hay bromas. O sea,
ellos lo van a poder hacer ahora porque no tenemos, desgraciadamente, los instrumentos necesarios para evitar que una democracia con 176 alguien con 176 escaños en el Congreso se convierta en una dictadura. No tenemos, esa es la realidad. No podemos hacer nada. Nada porque se lo saltan todo. Es decir, todos los posibles contrapesos al poder se los pasan por el forro. O los controlan directamente o los liquidan. Una de las dos. Muy bien. Que sepan que si pierden las elecciones y son los otros los que tienen 176 escaños, todo eso se va a revertir. Y en derecho hay simplemente una coletilla que tú puedes poner con 176 escaños que diga: y todas las leyes promulgadas y aprobadas entre 2019 y 2025, junio 26, quedan derogadas. Sí. ¿Pero tú piensas que lo va a hacer alguien eso? No, lo que te estoy diciendo es que habrá que hacerlo y habrá que comprometerse a hacerlo. Todas las leyes aprobadas entre tal fecha y tal fecha quedan derogadas. Sí. Todas. Sí. Y luego ya veremos, además, una a una. Y además no a cabo de 2 años. No, al día siguiente. Por eso digo, es que en la primera cita en el Congreso de los Diputados. No sé por qué me vienen a la memoria unos momentos históricos recientes. Sí, claro, en el primer pleno. En el primer pleno. O sea, en vez de subir impuestos. Único del orden del día. Derogación. ¿Te refieres a que en vez de subir impuestos en el primer pleno se haga una cosa así? En el primer Consejo de Ministros. En el primer. No, y luego en el Congreso de los Diputados. Pero primero el Consejo de Ministros, en vez de subir impuestos. Es que me recordaba Rajoy todo esto, pero algo distinto. No, Rajoy no quiso hacer nada de eso. Por eso. Porque él, quizás de buena fe, porque al final dices, bueno, pues pensó, bueno... No creo que sea mala persona. No, sí, pero no es una cuestión de mala persona, porque él puede ir tranquilo por las calles, como ha dicho, pero muchas otras personas no. Ya, por eso. Pero que... Buenas personas también. No, ya que digo y muchos de sus compañeros de partido tampoco han podido ir mucho tiempo por la calle sueltos. Incluso algunos los han metido en la cárcel. Es decir, que está bien que él, porque tiene un estupendo sentido del humor, es muy divertido, como comensal o con tertulio, con tal, súper agradable. Pero claro, machote, es que los otros, cuando cogen el poder, te dejan, vamos, te quitan la piel. ¿Os acordáis de lo significativo que fue que cuando Rajoy coge el poder, poco después había elecciones, pero no sé si serán 3 o 4 o 5 meses en Andalucía? ¿Os acordáis de eso? Y que el cambio de director de una cosa tan tonta como televisión no se hizo hasta después. Ni siquiera el director allí. Eso indica o santa inocencia o lo dejo abierto. Pablo. Bueno, 2011 yo creo que fue un momento complicado, más justo la ruina económica que dejó el Partido Socialista, pues yo creo que se encontraron con lo que se encontraron, pero para mí es paradigmático justo y es muy oportuno que hoy tengamos una comisión de investigación en el Congreso de Diputados en el que está el expresidente del Gobierno dando cuentas, supuestamente en esa comisión de investigación, de lo que el Gobierno central entonces hizo con los instrumentos que tiene el Estado para evitar que se hiciese un golpe de Estado en Cataluña, que se llegó a hacer momentáneamente y tuvieron que recular, y luego se aplicó el artículo 155. Mientras tanto, que tenemos al presidente del Gobierno actual, que no responde prácticamente nada, que no comparece y que no responde a todo este ataque que está haciendo el Estado de Derecho y al Estado en Cataluña, porque el Estado es el Estado en el Gobierno central y el Estado en las comunidades autónomas por igual. Las fronteras lo son también de la Unión Europea y tendrá que seguir siendo zona Schengen, por supuesto. Entonces también yo creo que esto incluso tendrá que pronunciarse en la Unión Europea sobre lo que está pasando en Cataluña. Si a Yolanda Díaz, que decía el otro día que le preocupaba que se respeten los derechos humanos en esta transferencia de competencia o supuesta transferencia, porque se está estudiando para ir en concreto a las ilegalidades y denunciarlas, ¿no? Porque no como una generalidad, sino ir en concreto a los artículos. Antes hay que escuchar a los ministros hace 6 meses que más o menos decían dónde están las ilegalidades en el artículo 149 que decíamos, etcétera, ¿no? Pero si a Yolanda Díaz le preocupa lo de los derechos humanos y le preocupa, por ejemplo, lo que está haciendo Trump con los ilegales en Estados Unidos, que se prepare con lo que van a hacer los independentistas en Cataluña con asuntos lingüísticos. Yo creo que, está claro que todo este conjunto de medidas que son la agencia tributaria que se la quieren dar a Cataluña, los Mossos d'Esquadra. Los Mossos d'Esquadra que hace unos años, antes del golpe de Estado del 1 de octubre, vimos que estaban comprando armas de gran calibre, habría que saber para qué.
todas estas transferencias, el cupo catalán, que se va a hacer una comisión de estudio en la Asamblea de Madrid para ver exactamente cómo va a afectar a las comunidades autónomas y para ir en concreto y en detalle, habiéndolo estudiado, contra ese cupo, ¿no? Es lo que han aprendido los independentistas durante años, que saben perfectamente qué cosas necesitan y qué cosas tienen que cambiar para que ese golpe de Estado que hicieron el 1 de octubre de 2017 sea fructífero y puedan realmente independizarse. Entonces, el camino que están siguiendo es ese. Pedro Sánchez le está dando todos los elementos clave que necesitan para poder desconectarse de España, con inmigración, con policía, con fronteras. Lo que pasa es que los independentistas deberían explicarnos cuándo van a estar los señores Pujol y familia, cuándo van a estar sentados en el banquillo de los acusados, porque no sé ya cuántas décadas llevan. Estamos fuera de tiempo, publicidad y volvemos. Una en punto de la tarde, llegamos al ecuador de este programa. Por cierto, en el día de ayer se me olvidó comentarlo, pero que sepan que al final de este programa, como se hacía habitualmente, porque ya se ha incorporado de su baja, vuelve Sandro Meco. Al final de este programa nos contará los principales titulares que ha dejado Donald Trump esta madrugada, hora española, en el Congreso de los Estados Unidos, en ese primer gran discurso de esta segunda legislatura. Pero antes de todo ello, las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. ¿Viene Sandro por carnavales? Sí. Me da miedo Sandro en carnavales, porque es capaz de disfrazarse. Sí. Imagínate, pues estamos en esta época de celebración y algunos tienen mucha guasa. Yo les recomiendo, por ejemplo, ver las chirigotas de Cádiz y les recomiendo una en concreto, es la de James Bond, que les va a hacer bastante gracia. Y no solo en Cádiz, en otras partes de España. Pero nos dices que nos la veamos, o sea, no nos la has traído. No, claro. Vaya. Yo dejo las píldoras, tampoco. Joder. Luego sí que os he traído otras cosas, Vale, pero bueno, venga. de primeras, no solo en Cádiz, que son las más famosas, ¿no? Y de dónde viene, porque los barcos que conectaban con Cádiz por Venecia, estas torres miradores que hay en la ciudad. Pero bueno, ya aquí trajimos, como en Tarrasa también hay pues otro tipo de carnaval. Y si vamos a ver el cartel que hicieron una de las comparsas para celebrar lo que era un obispo con tacones rojos, con el culo en pompa, delante de diferentes feligreses. Pues bien, este cartel se ha hecho realidad y como van a ver ustedes ahora en las imágenes, lo que ha ocurrido durante el fin de semana, vemos un obispo, que es una persona disfrazada de obispo, disfrazado de obispos de rodillas, y luego también en este desfile pone con un cartel, una bandera de España, y pone matrimonio es igual al hombre y la mujer, haciendo referencia como que la Iglesia solo defiende este sentido. Y además alrededor del obispo vemos diferentes mujeres vestidas de sacerdote, con leclérima, y pues diferentes ofensas que están yendo contra todos los católicos. Y claro, la portavoz de la comparsa dijo y declaró en la presentación del cartel, que además fue en un cementerio con dos chicas, un crucifijo, vestidas de monje, decía que hay que reírse de todo y se puede hablar de todo, reírnos de todo, es carnaval y por ello hay que ser irreverente, y que entiende perfectamente que haya gente que no le guste, pero claro, he introducido también un poco las chirigotas de Cádiz, de lo que puede llegar a ser una broma y lo que pasa a ser una ofensa, como es este caso. El cartel que aquí sacamos para introducir estos carnavales se ha hecho realidad y ha habido gente, esta comparsa, que se han disfrazado varias personas de obispo para una ofensa más a todos los cristianos. Es una vergüenza, porque esto es una más y siempre además las ofensas siempre van dirigidas a los mismos. El reírse de todo no es exactamente igual, es reírse siempre de lo mismo. Exacto. Es un poco distinto. Hasta que alguien de los que se le rían se arte y se arte. Está. Pero no se ríen de otras religiones, que también es un poco siempre de lo mismo. Y, en fin, obsesivo. De las religiones que no comen jamón no suelen hacer nada. No. De hecho, la última que yo recuerdo que fue algo en ese sentido fue la portada de Charlie Hebdo. Sí. Todos nos acordamos de lo que pasó después. Sí. Un aviso y ayer no han repetido. No. En fin. Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues, ¿cómo vamos de marisco? Pues es buen mes. Ya saben que los meses con R es cuando dicen que hay que comer marisco. Y el mejor.
Y esto viene, bueno, Julio se ha quedado estupefacto, está pensando cómo va de marisco. No, Pero, cómo voy de dinero para poder comprarme pues muy bien, una gamba. muy bien. No lo veo claro. Muy bien hilado, pues si hablamos de marisco o diferentes asados, pues quiero recordar que unos hackers a nivel mundial que están asociados con Rusia, pues entraron en la página de comisiones obreras y, claro, comprometieron 570 gigas de información sensible. Este grupo es Hunters International y, claro, avisó primero de las intenciones que tenían que hacer y luego, pues, lo hicieron, que fue meterse en la página web y robar diferentes datos desde el personal, desde el Departamento de Finanzas, desde la Secretaría General. Y claro, están presumiblemente ubicados en Nigeria. Ellos avisan, te roban datos y lo que hacen es un ransom, que es como un rescate. Piden dinero, pero claro, que tú les pagues no significa que te vayan a dar esa información, pues la van a publicar posiblemente igualmente. Pues estos datos de comisiones obreras han salido a la luz y han descubierto pues la lista de los restaurantes que más frecuentaban y las direcciones con su número de teléfono. Y vamos a ver algunos claros ejemplos. Y claro, estos piratas de filtración de documentos, pues bueno, destacan en los restaurantes. Uno de los restaurantes de ellos que hay un chuletón de vaca vieja de 82 euros el kilo, nada más y nada menos. Incluso restaurantes con estrella Michelin. Y hay uno que destaca sobre todo y que está reconocido con 2 estrellas Michelin, cuyo menú de degustación actualmente va de los 185 a los 220 euros. Maridaje aparte, o sea que por lo menos estamos hablando de 90 a 120 euros por comensal. Y está incluido en uno de los mejores restaurantes del mundo. Claro, esto puede comprometer para algunos información delicada, para otros nos deja el sabor en la boca, porque son sitios que a lo mejor nunca podamos frecuentar. Desde luego, pero se ha publicado la lista de los restaurantes a los que suelen acudir a comer y luego eso se paga a cargo del propio sindicato. Los contactos que ellos tenían. Las subvenciones. Puedes pasar para que yo lo ponga en Telegram para que la gente también pueda ver si puede ir o no. Ver si puede permitirse. Es que yo creo que, a ver, no han pagado el rescate de la información. No pagaron el rescate de la información precisamente porque es que comprometía el presupuesto de marisco para el sindicato. Entonces prefirieron no rescatar la información y que saliera a perderse. En total había ahí en la lista 28 restaurantes y, claro, pues entiendo que las prioridades de las tuyas y las mías pueden ser diferentes, ¿no? Pues tenemos asados, marisquerías, sidrerías, estrella Michelin, gallegos especializados en pescado, marisco, hasta un prestigioso de estrella Michelin, como he mencionado, pues bueno, de los mejores del mundo. Pero estos hackers todavía no han publicado las facturas, los tickets, ¿no? Claro, eso, han cogido desde el 2016 todos los datos hasta ahora. Entonces, mucha información, claro, yo les he traído lo anecdótico, que esto se puede encontrar en la Deep Web, la llamada, ¿no? Claro, pero luego hay contactos de exministros, de gente del gobierno, de, por supuesto, información más sensible y personal que espero que no salgan a... Lo que no se conoce todavía, porque no lo han publicado nunca, es el sueldo o las percepciones de Pepe Álvarez. Creo que, pese a que ha sido solicitado en muchísimas ocasiones, ese dato no se conoce todavía. El Pepe Álvarez de aquí tampoco, creo, ¿eh? No, es el mismo. ¿Es el mismo? Sí. El Pepe Álvarez y su novio son los mismos. Que eso es comisiones, no UGT. Sí, son es de UGT. No, hombre, ya es comisiones, pero quiero decir que como dato de sindicalista, el sueldo de Pepe Álvarez no se conoce. OK Diario publicó hace ya 2 años cuánto cobraba mensualmente. Unos 2.500 euros netos mensuales. No me lo creo yo eso. Pero eso como sindicalista o como diputado, ya no es diputado. No, este no era diputado. Está como al frente de... Pepe Álvarez lo ha sido toda la vida. Ay, que me troncho, mira, me parto. Oye, escúchame, no, me parto. ¿Nos vas a contar a dónde vas a ir a comer hoy? No voy a contar dónde voy a ir a comer hoy. Hoy es un día que para comer no es buen día. Me parece que el pueblo español tiene que meterse aquí en el disco duro, que estos señores, en el peor momento del COVID, cuando no había médicos, ni enfermeras, ni celadores, cuando la gente se moría por miles en los hospitales, cuando no había material de protección, cuando las bajas entre el personal sanitario eran extraordinariamente altas, se pidió a los liberados sindicales de sanidad que, por favor, ya que estaban siempre en su casa cobrando el sueldo sin ir, fueran a sustituir y ayudar a sus compañeros. Médicos, enfermeras, celadores. ¿Sabéis cuántos se reincorporaron de estos liberados sindicales? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Vaya. Entonces, después de eso, de que han demostrado qué calaña de gente son, a mí el respeto que tengo por los sindicatos españoles es cero. Cero. Son organizaciones que solamente sirven para dar de comer
y con una especie de mamandurria a los que están allí. Y permanecen siempre allí, por cierto, porque no hay quien les saque del sitio. O sea, no tienen la más mínima capacidad de organización democrática. Demuestran que son un grupo cerrado, que se sirve a sí mismo y que además para ellos funciona la extorsión y la amenaza, es decir, oye, que si no os portáis bien con nosotros os vamos a enviar un piquete o os vamos a enviar no sé qué. O sea, es que es increíble. Y estos son a los que el gobierno les da cada año decenas de millones en subvenciones y encima les va dando patrimonio para que no se sabe a quién están metiendo allí. Vamos, transparencia, sindicatos, transparencia. O sea, estás diciendo que no viven de las cuotas de los afiliados, ¿pero qué dices, sino de las cuotas de los ciudadanos españoles. Los afiliados a los sindicatos son una mínima porción de gente y, por supuesto, no creen en ellos. Ya, pues yo pensé que vivían de las cuotas de ellos y no de las cuotas de nuestro IRPF. No, pues no, te estás... O sea, estamos todos como eres si fuéramos... buen chico, Frankie. Como si todos fuéramos afiliados, entonces, ¿no? Pues lo que pasa es que no nos dejan distinguir si la nuestra va para comisiones, si va para UGT, si va para otro. ¿Para comisiones de quién? Obreras. Ah, obreras, vale. No. Ahora que mencionáis también pues, a UGT... Es polisémico lo de Sí, también podíamos añadir ese tema. Sí. Yo creo que es bueno recordar a lo mejor la broma telefónica sobre el marisco. Ay, me encanta. Vamos a verlo. A ver. UGT, buenos días. Hola, buenas. Mira, soy un repartidor y era para ver si tenéis algún lugar donde tuviéramos que dirigirnos con la mercancía. Pero aquí en UGT, pero... Sí. ¿Pero a quién va dirigido? Pues a la sede de UGT. ¿De aquí de la Avenida América? Sí, en la Avenida de América, para saber por dónde se puede entrar. Pero ¿para quién es el paquete o lo que sea? Pues para dirección, no sé, son unas cajas de marisco Rías Bajas. Ah, eso será para Sebastián Serena. Sí, creo que sí. Sí, porque pone una S y luego Serena. Vale, pues entonces es para él. Pues espera un momento, espera. Pues lo puede usted traer por aquí, por la puerta principal de la Avenida de América. Sí, ahora mismo. ¿Por quién pregunto? Vale. ¿Por quién pregunto? Estamos aquí en recepción y ahora se lo mandamos, le llamamos a él. Vale, pues muchísimas. ¿Tiene que pagar algo o no? No, está todo pagado. Ah, vale. Pues ahora le llamamos a él para que baje. Vale, gracias. Gracias. Sí. Nada, Vayan avisando, por favor. Sí, gracias. Sí, ahora le aviso. Maravilloso. Sin distinción para toda la Secretaría General, incluso para dirección. Es que ya la Secretaría hace bien sus funciones, porque ya sin decirle el nombre ya sabe para quién va dirigido. Sebastián Serena es el secretario del sector alimentario o agroalimentario de UGT CICA. Debe ser para que cate. Debe estar El acostumbrado producto, a para probar productos, para ver si sindicalmente hay sí, que... a ver si eso es defendible claro, o no. Porque es que es un producto marroquí. Sebastián Serena, pues sí, no, está bien, está... Sí, se le ve satisfecho. Pues, ¿sabes quién está satisfecho? Uy, que te iba a despedir ya. No, Mariano Rajoy, porque evidentemente no me voy a centrar en el contenido, sino en la calidad del mismo, de la comisión de investigación. Nos has sacado grandes momentos. Del Congreso. He sacado dos los que he encontrado y yo creo que son bastante valorables, porque el expresidente del gobierno antes tenía muchos líos con los alcaldes, ¿no? Y los ciudadanos y los del pueblo. Pues ahora aprovecha estas comisiones también para patrocinar su libro. En el libro Una España Mejor, usted le dedica un capítulo a la cuestión territorial centrada en Cataluña. Y mi primera pregunta es relativo al asunto territorial. En sus años de mandato presidencial, ¿cómo califica o en qué términos calificaría la situación de Cataluña y la importancia que tuvo para usted y su gobierno? Hace usted muy bien en comparecer en esta Cámara con este libro cuya lectura le recomiendo a todos ustedes. Se lo recomiendo porque... Al grano, don Mariano.
Al grano, don Mariano, pero es que también Mariano Rajoy pues, habla de que aquí nadie tiene un pelo de tonto. Es que no nos tome por tontos, señor Rajoy, de verdad. Yo entiendo que usted tiene esa lógica y ese gracejo, no sé de dónde lo ha sacado, porque usted es gallego y los gallegos no tienen fama de graciosos, pero efectivamente usted tiene gracejo y creo que es importante que en esta comisión usted no nos tome por tontos. Si yo creo que son tontos. Con su permiso no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Yo pienso lo que pienso y supongo que usted pensará también lo que piensa y hace muy bien, aunque no olvide que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Bueno, Alba, como yo pienso lo que pienso y tú piensas lo que piensas, yo me voy a ir ya sin decir nada más porque no quiero crear mal ambiente. Perfecto, Gaby. Qué revolcón le ha metido a la pobre Belarra. Si es que se meten en libros de caballerías. Con Rajoy no puedes, no, tienes que ajustar mucho, ¿eh? Y al final mucho porque es un tipo inteligente. Sí. Y piensa lo que piensa. Piensa lo que Y sobre piensa todo siempre. me ha gustado mucho cuando miraba a la señora Belarra por encima de las gafas, así. Sí, con cara de pocos amigos, además. En fin, Gaby. La señora Belarra es del grupo este De Podemos. De Podemos, de Errejón, No, Errejón no. Monedero. Errejón ya se había ido. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, sí. Hombre, pero estaban todos en la comuna. Eso antes. ¿No? Eso al principio. Rita, todas, ¿no? Eso antes. Todas las que hacían méritos, digamos, ¿no? Ahora se dividieron. No sabemos ¿No? si era por apetencias personales masculinas o femeninas, no sabemos. Pero se dividieron en dos grupos. Pero bueno, en dos grupos, pero que tenían la misma sintonía sexual. Yo no estaba en el medio. mismo apetito. Mucho. Yo no Hay estaba un en meme, misma, ¿no? Hay un meme y un no, chiste. pregunto. No, sí. Hay un meme ¿No? y un chiste ¿No? que dice Yo que no estaba. antes se llamaba, que tenía un nombre que empezaba por F. Sí. Vamos a Oye, dejarla las que no han subido, porque habrá más mujeres en Podemos, habrá feas también en Podemos, ¿no? Digo yo. Esas Creo que no quiero crear mal ambiente. ¿Eh? Sí. Esas no han subido. Hay que tener cuidado porque Francás siempre dice lo que dice. Esas no han sido ministras, ni directoras de nada, ni Es una opinión. portavoces, ni nada. Es tu Las dijeron opinión. Pero qué raro, ¿no? Las dijeron a su mal, creo. Despídeme, Alba, porque como entra esto, No entres, no estoy entres, agarrándome ¿Por qué? en la Pero mesa. dale. No es necesario. No quiero hombre. crear mal ambiente, Que Julio. no queremos quedar mal ambiente, Julio. Es que ya está. Gaby, ahora sí, mía, gracias por madre estas mía. crónicas de Madre manicomio mía. antes de que se nos empiece a ir esto de las manos. Comunidad Eso. Valenciana importante en el día de hoy porque a lo largo de las próximas horas conoceremos el resultado de esa consulta a miles de familias para elegir la lengua base de los alumnos en los diferentes colegios. Un total de 339.000 familias han participado en esta consulta. Estaban llamadas un total de 570.000. Esto supone un 58,6% del censo. A partir desde todo el día de hoy vamos a estar muy pendientes de esta consulta sobre la lengua en Valencia, además después de haberles contado durante todas estas semanas los diferentes ejercicios y las diferentes presiones que habían recibido los alumnos y también sus familias en los respectivos centros educativos, con incluso empapelando diferentes centros escolares. Vamos ahora con la última, de Pilar Alegría, que revienta la cultura del esfuerzo premiando, antes que el conocimiento, la autoestima. Desde el Ministerio de Educación se está preparando la reforma docente con diferentes propuestas dentro de un marco de competencias profesionales. Plantean cambios como equiparación de cuerpos docentes, condiciones laborales, formación, acceso. Los cambios no solo afectan a profesores y alumnos, es una materia que influye en la sociedad. Y desde la cartera que dirige Pilar Alegría se pretende modificar también la forma de evaluar. Educación quiere que los profesores tengan en cuenta la autoestima para evaluar al alumno. El departamento de Pilar Alegría ha propuesto un documento de competencias docentes en el que se prima lo emocional por encima de lo estrictamente académico. No importa si el alumno maneja el contenido y aprende y desarrolla las competencias necesarias. Da igual si sabe de matemáticas, historia, lengua. Se le da más valor al cómo se siente. Y eso hay que tenerlo en cuenta para poner la nota. Los maestros tomarán en consideración las características de los estudiantes, su autoeficacia, autoestima, autonomía y las relaciones personales. Coge gran peso el bienestar, la convivencia y los valores democráticos.
Esto sigue la línea del Real Decreto publicado en 2022 por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, donde se pone en gran valor la diversidad. El nuevo estatuto docente reformará la formación de maestros, el temario de oposiciones y la carrera profesional. Y se pretende también cambiar las funciones de los profesores. Deberán promover la diversidad funcional, sociocultural, lingüística, económica, de género, sexual o religiosa. En cuanto a lo académico, el texto no deja claro los avances, pero parecen más tareas de profesionales de la salud como psicólogos o expertos en pedagogía, ya que deberán contribuir al fomento de la salud, la gestión emocional y el autocuidado, tanto del alumnado como de los docentes. El Ministerio de Educación deberá negociar con los sindicatos, pero ¿esta reforma va a ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza? Eso se toca. Bueno, lo acaban de ver. Esto significa una más dentro del ámbito educativo. Pablo, supongo que estás al tanto precisamente de estas intenciones del Gobierno y de Pilar Alegría. Es también una más. De hecho, se ha trabajado por parte del Gobierno del Partido Socialista en este camino. Te lo pregunto primero a ti porque llevas los temas de educación dentro de lo que es la Comunidad de Madrid. Sí, en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad de Madrid, llevamos denunciándolo mucho tiempo porque es el camino que ha marcado la LOMLOE en todos los ámbitos. Lo está haciendo con la selectividad. Están bajando el nivel cada vez más, cada año más. Lo están haciendo con la formación profesional. Hace 2 semanas salió una noticia de que van a quitar el sistema de acceso que había hasta ahora, que era un poco más exigente con una prueba. Lo van a cambiar por una prueba de madurez en enseñanzas artísticas. Y ahora en la educación en general, con lo que llaman competencias, pues es una forma de decir que se acaben los exámenes, que se acabe el esfuerzo, que se acabe el aprendizaje, que se acaben los deberes, que se acabe pues el mérito, ¿no? en el colegio y la exigencia académica, que es lo que tendría que hacer. Al final, ¿qué están haciendo? Pues premian a los que se quedan más atrás y penalizan siempre a los que van bien, a los que se les debería estar exigiendo más en el sistema educativo, porque puedan alcanzar cotas mayores o puedan no conformarse con sacar en un aula 7 dieces, sino que realmente, pues lo que digo siempre, ¿no? En un aula como mucho puede haber un 10, si acaso, pues al final están saturando por arriba. Acaban con la exigencia y en la Comunidad de Madrid, ya digo que desde que salió la LOMLOE, todas las reformas que se han hecho del currículo académico, de la ley maestra, las nuevas reformas que se están haciendo y nuevas asignaturas que se meten, pues es para compensar todo esto. Se quitan contenidos, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy significativa es que con la LOMLOE el Partido Socialista quitó el estudio cronológico de la historia. Yo me acuerdo que hace poco, hace 1 año o 2 años, mi sobrino no entendía cómo había sido lo de 1808, porque iban como por ámbitos económico, político, social, sin ir cronológicamente entendiendo lo que había ocurrido. Eso lo están haciendo con la guerra civil, lo están haciendo con la transición para borrar nuestra historia reciente, ¿no? Y lo tenemos claro, es un ataque a la exigencia al nivel educativo y desde la Comunidad de Madrid se intenta compensar todo esto, claro, desde luego, desde las competencias que tenemos. Es que es una barbaridad porque la intención de querer abolir esa repetición de curso es totalmente ilógico porque habrá muchos de esos niños, muchos alumnos que no tengan pues el conocimiento necesario como para poder seguir avanzando. Bueno, un apunte, perdón, que te interrumpa, un apunte. Veníamos hablando de comisiones obreras y de sindicatos, ¿no? La Comunidad de Madrid que quitó el requisito, ¿no? O sea, se había quitado el requisito de si suspendías matemáticas y lengua, antes era obligatorio repetir, con la LOE se había quitado. La Comunidad de Madrid eso lo puso. Y los primeros en recurrirlo fueron las comisiones obreras y sindicatos. O sea, ¿por qué? ¿En qué están en contra de exigirle más a los alumnos? Ya simplemente por ir contra la Comunidad de Madrid, contra Isabel Díaz Ayuso, porque era un formalismo de que había salido en forma de instrucción y no de orden. Luego se corrigió y en la Comunidad de Madrid sí que se mantiene ese criterio, ¿no? Lo digo un poco también por lo que veníamos hablando de los sindicatos, ¿no? Que están más a ese rifirrafe político que al beneficio de los estudiantes o al beneficio de los alumnos. Y a ver, una cosa que siempre ha inquietado a las autoridades educativas españolas desde la época de Felipe González es que en las pruebas que se hacen de homologación europea comparativas salimos mal, ¿no? Y había una cifra que era muy escandalosa, que era el fracaso escolar. Además, porque ahí no se mide el fracaso escolar, ahí se mide si tienes idea de matemáticas, si tienes idea de no sé qué, pero sobre todo el fracaso escolar es lo que más nerviosos les ponía. Y no sé si fue una directiva de alguien europeo o simplemente lo pensaron solos, pero decidieron que la manera de no tener fracaso escolar es que no haya fracaso escolar. Es decir, muerto el perro, muerto la rabia. Si no hay exámenes, si tal, pues no habrá fracaso escolar. Porque es la vieja idea de los psicopedagogos, que no olvidemos que la educación española está presidida por psicopedagogos o más que presidida, fundamentada en conceptos psicopedagógicos, consiste en la idea de educación parking. Es decir, o podríamos decir que sería como una cadena de montaje, ¿no? Tú entras y ya saldrás.
Y entonces se trata de salir todos igualitos, o sea, que nadie destaque para que nadie se enfade y la vida ya te aprobará o suspenderá. Es un poco la antítesis de lo que diría la biología. Porque como la biología dice que todos somos absolutamente distintos, es cuanto más igualas, más la cagas. Cuanto más diferencias, más aciertas. Entonces, lo ideal sería poner un profesor por un alumno, porque cada alumno es distinto. Como no se puede, lo que hay que hacer es agrupar, pero hay que agrupar con cierto sentido. Y entonces, un posible sentido es de lo que quieren hacer, porque un señor que quiere hacer un tipo de trabajo no necesita los conocimientos que quiere hacer otro, o de su capacidad para hacerlo, que sería otra, pero se pone muy nervioso a los padres de la igualdad, que con la igualdad se comieron la libertad, que eso parece que les preocupa poco. Miguel Ángel. Bueno, en primer lugar, este tipo de normas o leyes se suelen aprobar por quienes después llevan a sus hijos a colegios internacionales y privados. Eso es la prueba del 7. Es la prueba del 7 de lo que confían en el sistema de educación español. Y en segundo lugar, simplemente que, a ver, si la autoestima está por encima del mérito, ¿para qué queremos profesores que pongan animadores sociales? Que estén animando a los chicos, porque total, es que no importa nada. El problema está en que después la vida a nuestros hijos los va a situar frente a la realidad. Del mismo modo que a Europa, el mundo le está situando en términos políticos y geopolíticos ante su propia responsabilidad y realidad. Entonces, el consejo, intentar que por lo menos los profesores que tengan los hijos de cada uno se preocupen realmente por la educación de los hijos e intentar salir de la mejor manera posible, porque si depende del gobierno nos van a igualar a todos, pero por debajo. No, y revertir las leyes de educación cuando se puedan, porque objetivamente, no nos engañemos, todas las leyes de educación han sido del mismo grupo ideológico, que es del PSOE, porque los dos intentos del PP, el primero, que lo hizo Pilar del Castillo, lo hizo la semana antes de las elecciones, con lo cual ya no se aplicó. Y el segundo ya se encargó el propio Rajoy de asustarse y echar para atrás las pocas cosas buenas que tenía, que eran la evaluación externa, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, las quitó. Y después, cuando vieron esos señores, se lo cargaron directamente, porque ellos consideran que la educación es propia de la izquierda. Y mira que tiene mala educación la izquierda. Pero fíjate que era precisamente la Comunidad de Madrid lo que decía de animadores sociales, que no está tan lejos de lo que el Partido Socialista en Madrid propone, que quieren que los colegios se abran, acaben de dar clase a la 1 y luego de 1 a 7 de la tarde estén con monitores, ¿no? Y en la Comunidad de Madrid estamos en contra. El Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en reformas educativas o desde las competencias que se tienen en las comunidades autónomas, que son muchas, es el que está haciendo las mayores reformas. Se resiste al cambio. No, pero está haciendo mayores reformas para la educación pública, precisamente, porque estamos diciendo, vamos a poner jornada partida para que los chavales estén más tiempo en el colegio, con profesores, con tutores, ¿no?, de referencia, viendo materias. Hay evaluaciones externas que se hacen el Ministerio prevé 2 cursos, la Comunidad de Madrid lo ha ampliado a 4, en lugar de 2 asignaturas se hacen 4 asignaturas, es decir, se cogió todo lo amplio que se pueda coger con evaluaciones externas. Se está apostando también porque los colegios públicos den hasta segundo de la ESO. Es un poco lo que había antes, pero digamos mejor entendido y con un instituto después que es la educación pública, ¿no? Es decir, se están haciendo un montón de mejoras semana a semana en la Comunidad de Madrid con esa Isabel Ayuso de la educación pública. Y eso es lo que más les jode. O sea, hablando así claro, es lo que a ellos más les molesta y por eso se manifiestan, se quejan, porque son medidas que realmente la benefician y con evaluaciones externas y con nivel de exigencia. Pues yo te aseguro que lo de los animadores lo había dicho en clave de humor. Pues es prácticamente, o sea, no lo dicen con esas palabras porque sería ridículo, pero si lo interpretas un poco y así lo hemos debatido en la Asamblea de Madrid, así se lo hemos dicho al Partido Socialista. Vosotros estáis proponiendo que el profesor, el tutor y el maestro dejen de tener la importancia que tienen. Oye, yo creo que los alumnos tienen que estar sobre todo con sus profesores. Julio, ¿qué nos estás contando en tu canal de Telegram? Pues me estaba leyendo el manifiesto de Barcelona de la Fundación Ferrer y Guardia, una de las instituciones que representan a la masonería española. Y en ese manifiesto, que os lo colgaré ahora para que lo veáis, pues queda de manifiesto que a ellos lo que les interesa es controlar la formación de la conciencia de los jóvenes y de los niños. Es decir, no pueden permitir bajo ningún concepto que ni padres ni educadores, si son cristianos o tratan de inculcar el cristianismo a sus hijos, que eso sea posible ni legítimo. Es decir, están dispuestos a llegar
a bloquear eso. Y de hecho en algunos países ya lo han hecho. Entonces, ese es el objetivo. ¿Qué pasa? Que para conseguir ese objetivo han tenido que dar un montón de pasos antes. El más importante de todos es que la gente asuma que haya un Ministerio de Educación y que ese Ministerio de Educación disponga de un presupuesto, que es el presupuesto que la sociedad tiene para educar a sus hijos, a sus niños, a sus adolescentes, a sus jóvenes, y que ese presupuesto esté dirigido por quien en ese momento tiene el poder. Es decir, en ningún caso son los padres los sujetos que deciden cómo se utiliza ese presupuesto en el caso de sus propios hijos. Eso ya se lo han quitado, eso ya se lo han arrebatado. Entonces, una vez que se lo han arrebatado, claro, la pelea es una pelea mucho más compleja, porque has asumido que quien tiene la responsabilidad y quien tiene el poder para organizar eso es otro. Entonces, ¿qué hay que hacer desde mi punto de vista? Echar atrás otra vez esa ventana de Overton, que ya nos la han llevado hasta el final. Hay que llevarla al principio de todo, con toda tranquilidad, y explicar que hay un presupuesto que la sociedad va a dedicar a la educación y que cada uno, pues ¿cuántos hijos tiene usted? 3. Muy bien, pues le toca a usted tanto. Y utiliza ese dinero como buenamente le parezca. Y si se da a los padres de nuevo, se les devuelve la libertad de verdad para educar a sus hijos, pues se construirán colegios o institutos, ¿tal? Y la gente tendrá la libertad, que es el asunto fundamental y constitucionalmente reconocido, que los padres puedan elegir cómo educan y quién va a educar y a formar a sus hijos. Cosa que hoy no es posible. Hoy estamos con ese derecho fundamental conculcado. Claro, la gente ya, como hemos ido tan lejos, no se plantea que el derecho está conculcado. Pero el derecho está conculcado. No existe el derecho a educar a tus hijos. Estamos en otra dimensión. Hay que correr el asunto hacia atrás y decir, no, vamos a empezar de nuevo, cheque escolar. A tanto por hijo. A tanto por hijo. Se acabó. Eso es lo que hay. Yo solo te preguntaba por lo que estabas contando. Pues en tu Telegram canal de voy Telegram, a poner ese pero manifiesto interesantísima reflexión. para que sepáis y veáis cuál es el objetivo. Sí. Objetivo, tus hijos, ya lo decía Cela, acordaros porque luego se os olvidan las cosas. Los hijos no son vuestros hijos, los hijos son del Estado. Y Cela no lo decía porque sí, Cela lo decía porque es masona y porque está en esa corriente de pensamiento y en esa corriente de manipulación. Porque es una corriente de pensamiento fascistoide y manipulador. No es una corriente de pensamiento de libertad, no, de imposición. ¿Y embajadora en el Vaticano? Sí. Y ahora está de embajadora en la eso. Santa Sede, claro. Leemos ese manifiesto en cuanto lo compartas en tu canal de Telegram. Julia Ariza del Toro. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy y enseguida volvemos y les contamos qué es lo que ha hecho Iberdrola en línea con otras muchas empresas después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Sabían que más del 30% de las personas adultas en España, especialmente aquellas con más de 50 años, sufren de problemas circulatorios? Y no solo eso, cerca del 40% de los mayores padecen retención de líquidos, condiciones que pueden hacer que nuestros días se sientan mucho más pesados y también más limitados. Esto puede afectar significativamente a nuestra calidad de vida. La buena noticia es que no tenemos por qué resignarnos a vivir con ellos. Es más, con los mecanismos y tratamientos adecuados es posible disfrutar de una vida mucho más activa, más cómoda y sobre todo con menos dolores, tal y como nos merecemos. Hoy ha venido a esta mesa Silverio Fernández, CEO del grupo SR Connect. Muy buenas tardes, Silverio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alba? Cuéntanos, ¿qué es la presoterapia? Bueno, la presoterapia es un tratamiento que consiste en aplicar una presión controlada sobre una zona del cuerpo para generar ciertos beneficios. Es una presión positiva. Entonces, normalmente se usa para tratar problemas circulatorios y retención de líquidos, pero tiene muchísimos más beneficios.
Para que toda esa gente que nos esté viendo, precisamente, ¿cuáles son esos beneficios que puede generar el uso de la presoterapia? Pues fíjate, nosotros podríamos diferenciar entre beneficios médicos o relacionados con tema médico y beneficios estéticos, ¿de acuerdo? Entonces, reactivación de la circulación, problemas de retención de líquidos, molestias en las piernas, calambres, piernas inquietas, piernas cansadas. Ese es un accesorio de las piernas que nosotros comercializamos, y luego muchos beneficios relacionados también con tema estético, que pueden ser celulitis, piel de naranja, etcétera, etcétera. Luego, realmente el equipo como tal que nosotros comercializamos cuenta con un accesorio para la tripita también y un accesorio para el brazo. Entonces, otros beneficios adicionales podrían ser el trabajo hipopresivo que genera el accesorio de la tripa, que ayuda mucho con temas de estreñimiento, digestiones pesadas. Las personas, las mujeres en este caso, lógicamente, que han sido mamás, pues ese posparto, ayudarles a la recolocación visceral. La gente que le duele la espalda, porque al trabajar de manera hipopresiva descomprime los discos, etcétera, etcétera. Tiene muchos beneficios. Y luego contamos también con un accesorio para el brazo que ayuda también a drenar todos los líquidos. La presoterapia ha sido muy usada para el tratamiento o el post-tratamiento de las señoras que han tenido cáncer de mama, las han extirpado los ganglios y luego usaban la presoterapia para poder drenar los brazos, ¿no? Entonces, poniendo un ejemplo un poco práctico en relación a la aplicación del equipo, podemos pensar en una persona que tiene una movilidad reducida, ya sea por tema de edad, o bien una persona que por su trabajo y su día a día pues no se mueve todo lo que debería o se mueve demasiado y termina muy cansada. Pongamos una persona que se tira 8 o 9 horas delante de un ordenador, o una persona que, por ejemplo, se tira 8 o 9 horas de pie todos los días. Esa persona, cuando llega a casa, usa la presoterapia, reactiva la circulación y ayuda y, sobre todo, previene muchos problemas, como pueden ser los problemas relacionados con la circulación, las varices, etcétera, etcétera, que pueden ser pues, un detonante para coágulos, etcétera, etcétera, que luego pueden complicarse. Y las personas mayores, pues esas personas que ya pasan demasiado tiempo estáticas y son personas que de alguna manera no se mueven todo lo que deberían, lo que hacen es reactivar su circulación y prevenir muchos problemas. Algo que es totalmente seguro, entiendo, ¿no? Es súper seguro. De hecho, es algo que es totalmente natural. No estamos tomándonos ninguna pastilla, no estamos haciendo nada raro, simplemente es un masaje. Es masaje a través de presión. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es reactivar nuestra circulación. Nos colocamos las perneras y lo que hacemos es reactivar la circulación poquito a poco, generar un movimiento en la sangre. Es súper beneficioso para las personas que, como te estaba comentando, no se mueven todo lo que deberían. De hecho, forma parte fundamental de muchísimos tratamientos, hay muchísimos médicos que lo recomiendan y, lógicamente, forma parte de post-tratamientos también, de cirugías, etcétera, etcétera. Se da en clínicas, en centros estéticos, lleva más de 20 años usándose en España, es decir, es algo que es totalmente seguro. Nuestra máquina, aparte, cumple todas las garantías y está avalada, o sea que por eso los clientes pueden estar muy tranquilos. Un equipo para tener en casa, totalmente seguro, pero también suponemos muy fácil de usar. Súper sencillo de usar, es decir, la máquina tiene un mando a distancia, solo tiene 5 botones, los botones son súper grandes, el equipo es intuitivo, silencioso, apenas consume luz, de un manejo, bueno, extremadamente sencillo y sobre todo preparado para poder tener en cualquier parte y en cualquier casa. No es una máquina grande, lo podemos tener en la mesita de noche, pues si queremos darnos los tratamientos de esa manera. Y bueno, pues la podemos transportar porque realmente pesa poco, es súper cómoda, o sea que no tiene ningún inconveniente en cuanto a eso. La puede usar cualquier persona. Tienes que traerla aquí para que la veamos, ¿eh? Yo creo que... Incluso mira, hacer la están viendo una los prueba espectadores con en Francas. sus pantallas ahora mismo. Con Ahora ya Frankie no. podríamos hacer Pero no la cabeza, ¿eh? No la cabeza. Hombre, si es presoterapia, hay que apretar. Yo creo que para próximos programas Oye, podremos traer un dispositivo. estoy en el target, ¿eh? Por la retención de líquidos. O sea que... Sí, seguramente, quiero ver la máquina, ¿eh? Seguramente nos irían francamente bien a los dos. Ya te digo, incluso podríamos tener una para los dos. Eso, para compartirla. Depende del precio. Bueno, no sé ojo, si... es que los socios y espectadores del Toro Televisión tienen beneficios, ¿eh? Los socios sí, y los espectadores también. De hecho, empezamos la campaña con un 30% de descuento, que lo vamos a mantener, y luego para las personas que sean socios tenemos un regalo súper especial que reciben las personas que adquieren el equipo con nosotros. O sea que aparte de ese descuento, los socios tienen un regalo que es excelente. O sea que funciona. O sea, tú te pones eso... Y pierdes líquido, adelgazas y... Funciona, de hecho, funciona tanto y funciona tan bien
que no solo lo usan personas corrientes, lo usa gente, lo usan deportistas de élite. ¿No tiene contraindicaciones con los temas de corazón o de riñón? Si has sido, por ejemplo, operado del corazón hace poco tiempo, menos de un año, eres una persona que te acaba de dar un infarto, pues lógicamente consulta con tu médico y pregúntale, ¿lo puedo usar o no lo puedo usar? Y él te indicará. Pero todas esas preguntas nosotros, cuando los clientes nos llaman, les hacemos un filtro de seguridad para indicar que son aptas para usar nuestro producto. Ante la más mínima duda, preguntar a tu médico de ¿Y turno, sirve para eso que llaman las piernas, cómo se llaman? Piernas cansadas, eso que te duele por la tarde, las piernas. Exacto. ¿Sirve para eso? Sirve para eso y ayuda un montón. Cuando tú movilizas la sangre, llega más oxígeno a las distintas zonas del cuerpo. Ese oxígeno, aparte de ayudar a la recuperación, el masaje ayuda a relajar los tejidos. Entonces, es como si a ti llegas a tu casa por la noche y te dan un masaje en las piernas. Y pues es agradable, ¿no? Pues lo hace una máquina sin tener que gastarte 40 euros en un masajista y pues en el momento que tú quieres. Eso es uno de los beneficios. De todas maneras, me preguntabas por la eficacia del equipo. Si se meten en nuestra ficha de Google, nosotros tenemos más de 700 reseñas 5 estrellas de clientes. Pueden ver muchísimos testimonios. Entonces, que lo miren y que los clientes llamen y sobre todo que se informen. Entonces, y sobre todo que lo puede usar toda la familia, que eso es algo muy importante. Pues si tienen más información pueden llamar a ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 625-139-580 o un grupo srconnect.com. Silverio, muchísimas gracias. ¿625? 625-139-580. Silverio, un placer. Muchísimas gracias a todos vosotros. Vamos ahora con otro asunto. Marien Vallejo, tenemos que hablar de cómo el patrimonio de los jóvenes ha caído más de un 70%, atención, en estos últimos 20 años. Así es, en política se habla ahora mucho del futuro de los jóvenes, sobre todo con el problema y el tema de la vivienda. Hoy nos vamos a centrar, sin embargo, en otro problema que se habla bastante poco, pero que a largo plazo sí que se va a notar. Marín, estamos teniendo un problemas del directo. Discúlpenos en sus hogares. Enseguida vamos con esos datos porque además son interesantísimos. Don Julio Ariza se tiene que ir. Es que me voy a poner la máquina esta. Venga, pues adelante. O sea, nos vamos ya a página internacional, Europa, que ya saben que está pues con todo ese asunto de que Ursula von der Leyen en el día de ayer anunció precisamente cómo disparaba su gasto en defensa. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros. Bruselas disparará su gasto en defensa en 800.000 millones de euros. Era el anuncio que hacía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La lluvia de millones saldrá del Banco Europeo de Inversión, de capital privado y de los 27 países miembros. También habrá 150.000 millones que vendrán de préstamos comunitarios, que podrían saldarse con deuda común. Esto se anunciaba horas después de que Donald Trump bloquease la ayuda militar a Ucrania y siguiese su deshielo con Vladimir Putin, volando otro puente de las relaciones de seguridad con el viejo continente. This is Europe's moment and we must live up to it. Es el momento de Europa, decía la alemana. Se comprarán conjuntamente defensas antiaéreas, drones, misiles, sistemas de inteligencia artificial. Desde la Comisión apuntan a que se flexibilizarán las leyes fiscales para evitar infringir el Pacto de Estabilidad. Todas estas medidas se debatirán el jueves en el Consejo Europeo Extraordinario y podría encontrar el rechazo de Hungría y Eslovaquia, favorables a Rusia. Si el esfuerzo económico llega a buen puerto, los países tendrían mayor facilidad para llegar al 2% del gasto del PIB en la OTAN, que con las exigencias de Trump podría haberse aumentado al 3,5% en la cumbre de este año en La Haya. Enseguida nos vamos con esos datos acerca del patrimonio de los jóvenes, pero antes les resumo brevemente todas las novedades en el caso Koldo, porque ayer vimos una jornada bastante intensa en el Tribunal Supremo con esa declaración del hijo de José Luis Ábalos, también con de Carlos Moreno, y esta misma mañana sigue saliendo información sobre esa relación que mantenían Jessica y José Luis Ábalos y también ese trabajo de Jessica en Traxa, a pesar de no haber acudido ni un solo día a la oficina. Hoy The Objective habla precisamente de cómo se habría producido un pacto entre la que fuera pareja sentimental, o como quieran llamarlo, del exministro y el propio José Luis Ábalos, diciendo que, bueno, que así incluso podrían hacer un pacto de silencio. Veamos cuáles son precisamente todas esas novedades acerca de Jessica, porque ayer ya les contamos cómo Traxa tiene un sistema por el cual
controla los inicios y finales de la jornada laboral, incluso si hay una anomalía, pero fue algo que no se le aplicó en ningún caso a esta mujer. Jessica Rodríguez, la que fuera amiga especial de José Luis Ábalos, sigue acaparando la atención mediática y hoy hemos conocido que pudo mentir al juez en su declaración ante el Supremo. Jessica aseguró desconocer quién pagaba el piso en el que vivió durante años en el centro de Madrid. Sin embargo, El Confidencial ha hecho público un email que probaría que la joven sí estaba al tanto de quién pagaba la renta del apartamento. Jessica sabía perfectamente que era Luis Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama, quien abonaba los 2.700 euros mensuales para pagar el apartamento de lujo. En el email, la inmobiliaria, además de mencionar a Jessica, reclama a Escolano que abone urgentemente 3 mensualidades pendientes. Precisamente este martes, Escolano ha acudido al Tribunal Supremo para declarar por el caso Koldo. El socio de Víctor de Aldama, además de confirmar que fue él quien pagó el alquiler de Jessica Rodríguez, asegura que allí se realizaban reuniones y que en más de una ocasión vio a José Luis Ábalos por el apartamento. Debido a sus contactos con el exministro, Jessica fue colocada a dedo en 2 empresas públicas. Una de ellas, Traxatec, tiene un exhaustivo control de fichajes, uno de los más detallados de toda la administración. Un sistema que se aplica a los 26.000 empleados de Traxa, pero que no se aplicó a Jessica Rodríguez. La otra empresa pública en la que trabajó Jessica fue en Ineco. La joven aseguró al juez que su contratación la facilitó el hermano de Koldo. Sin embargo, hoy Joseba García, quien también ha pasado por el Supremo, ha negado su implicación o su posible influencia en dicho contrato. Es más, dice que el fichaje de Jessica se gestó en el Departamento de Recursos Humanos de Ineco y que la joven sí realizó labores para la empresa. Un sinfín de contradicciones entre el hermano del exasesor de Ábalos y la que fuera la amiga especial del exministro. Bueno, y en medio de todo este escándalo, incluso con los sindicatos de CESIF y comisiones obreras pidiendo explicaciones en la empresa pública de Traxa, el presidente de esta empresa pues ha enviado una carta a todos sus trabajadores a la que ha podido acceder en exclusiva Voz Populi, que precisamente hoy desvela en su portada, asegurando que la contratación de Jessica Rodríguez fue acorde a todos sus procedimientos y tras un proceso de selección atendiendo a méritos de igualdad, mérito y capacidad. Ahora es cuando pueden reírse. En fin, ahora sí, nos vamos con Marién Vallejo y esos datos acerca de nuestros jóvenes. Hola, Alba. Sí, el futuro, como decíamos, de los jóvenes está bastante en entredicho, sobre todo con el tema de la vivienda. Nos vamos a centrar hoy, sin embargo, en otro problema que se habla poco, pero que se va a empezar a notar. Según una encuesta del Banco de España, el patrimonio de los más jóvenes ha caído de forma bastante considerable. En las últimas 2 décadas, los hogares de personas de mayores de 74 años han duplicado su riqueza neta. Pero, por otro lado, la de los menores de 35 ha caído en un 73%. Esto implica que la llamada como brecha generacional se ha amplificado en unos 200.000 euros. No parece que esto se vaya a resolver, sino todo lo contrario, que se podría agravar. Tiene que ver y mucho con los ingresos. Mientras que los hogares de las personas mayores los han incrementado en un 40%, los de personas de menos de 35 años han bajado un 20%. Hay que destacar que ahora mismo la pensión media de un jubilado supera el sueldo de los menores de 35. Si hablamos de vivienda, podemos también comprobar cómo es un factor que influye. En el año 2002, más del 65% de los menores de 35 tenían una propiedad, pero hoy este porcentaje ha bajado hasta el 30%. Un estudio que alerta sobre el futuro de los más jóvenes de nuestro país. Gracias, Marién. En muchas ocasiones, Miguel Ángel, hemos hablado incluso como antes nuestros padres a una determinada edad, incluso ya con hijos, podían, pues lo que era habitual entonces, ¿no? Comprar una casa, y ahora no solo no pueden comprar o meterse a una hipoteca, sino que incluso les cuesta llegar a final de mes para poder pagar un alquiler. Sí, de hecho, el pagar un alquiler en determinadas zonas de España pues comporta que o bien trabajan las 2 personas, la pareja o el matrimonio, o es prácticamente imposible hacer frente a todo. Además, de cara a la natalidad, es que no existe ningún incentivo por parte del Estado, es decir, el dinero va en otras direcciones y en lugar de apoyar a las familias jóvenes pues con aportaciones económicas, como por ejemplo existe en Italia, para sacar adelante esto. Al final,
Todo esto tiene su razón de ser por la cuestión también educativa. Es decir, si aquí no premiamos el mérito, ni el esfuerzo, ni el sacrificio, vas generando generaciones, vas incorporando al mercado laboral personas que no van a poder acceder a puestos de mayor valor añadido, de mayor experiencia y conocimiento, con lo cual pues, nos encontramos con esta situación de ingresos pues muy cortitos. Si además añades que la iniciativa privada por parte de los gobiernos socialistas es machacada constantemente, de forma que prácticamente te convierten en un enemigo de la sociedad, pues ya tienes el caldo de cultivo para la situación que estamos viviendo. Yo, permíteme que reivindique ahí, la Comunidad de Madrid sí que tiene ayudas precisamente para madres de menos de 30 años, de 14.000 euros, que está muy bien. La verdad que están acogiéndose muchas familias jóvenes a poder empezar su familia con ese proyecto con 14.000 euros, que viene muy bien, evidentemente, en una edad en la que justo estás incrementando tus ingresos, ¿no? Es un tema tremendo el de la pérdida de poder adquisitivo de las familias más jóvenes. Yo creo que habría mucha tela que cortar en este tema. Sobre todo habría que decir el efecto que ha tenido el salario mínimo interprofesional, la subida del salario mínimo interprofesional a las empresas. Lo decías, cómo los gobiernos socialistas han atacado a la empresa, a las pymes, el 95% de las empresas en España son pymes. La subida del salario mínimo interprofesional lo que ha hecho es que el SMI sea el salario de moda en España. O sea, no tienen las empresas capacidad de subir los salarios como querrían. Se ha producido un estancamiento, ¿no?, con esa subida del SMI, y lo que hace es generar al final más pobreza, ¿no?, que la gente se quede en el mínimo. Claro, lo de siempre, es quedarse en el mínimo. Y hay un vacío de sueldos intermedios que es los que tendrían que tener los jóvenes en España. Noticia de última hora porque el magistrado acuerda prorrogar durante 6 meses más la investigación judicial de la causa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Esa fecha terminaba el próximo 24 de marzo, pero así lo ha decidido el juez en un último auto, recordando que en la propia ley de enjuiciamiento criminal, concretamente en el artículo 324, se contempla la posibilidad de acordar prórrogas sucesivas a la inicial de un año si no es previsible finalizar en ese mismo ejercicio, en ese mismo año, la investigación. Lo que entiende el magistrado que sucede en esta causa. Se prolonga durante 6 meses más esa investigación a Álvaro García Ortiz. Últimos 5 minutos de programa, estaba deseando decirlo. Nos vamos con Sandro Meco de En Dos Continentes. Sí, qué raro y qué guay a la vez se me hace estar aquí de nuevo. Parece que, vamos, ha pasado una vida entera desde la última vez que Pues nos vimos, estás como siempre. Muchísimas gracias, Alba. Llevas bastante. Mejor que nunca. No, ojalá, no he Déjame cogido kilos, estoy horrible, estoy horrible. Pero bueno, no pasa nada porque seguimos informados. Me he perdido una barbaridad de cosas a nivel, por supuesto, programa, porque he seguido la actualidad estadounidense como no podía ser de otra forma, pero es cierto que hemos regresado con el que podríamos decir que es el discurso dentro de la democracia estadounidense. Cada año el presidente en el cargo hace lo que se conoce como el Estado de la Unión, un discurso de aproximadamente unos 90 minutos, aunque en este caso ha sido un pelín más, con el objetivo de analizar todo lo que acontece en el país a nivel nacional y también a nivel internacional. Donald Trump se enfrentaba a su quinto, es verdad que no consecutivo, pero después de la victoria electoral era él y no Joe Biden quien iba a tener este discurso. Lo analizaremos bien después en el programa de hoy, pero me ha parecido un discurso muy interesante, sobre todo porque en las horas previas ya al propio discurso se hablaba de que los demócratas iban a tratar de sabotear estos 90 minutos. Lo intentaron, de hecho, un representante demócrata de Texas tuvo que ser desalojado de la Cámara por los insultos a Trump. Y bueno, lo cierto es que Trump jugó muy bien sus cartas en ese sentido, se lo tomó con humor, estuvo muy bien y también habló, pues sobre todo de los temas que interesan. Ucrania, aranceles y, por supuesto, el futuro de Estados Unidos. De nuevo vamos a analizarlo en profundidad, tanto los enfrentamientos como las claves que nos ha dado Trump para tratar de entender cómo van a ser estos 4 años. Claro, es que durante estos días se ha hablado mucho de la cuestión Ucrania, después sobre todo de ese momento vivido en el despacho la semana pasada con Zelensky, pero es muy importante también la cuestión de los aranceles. De hecho, Canadá ha anunciado también que iba a presentar, o ha presentado ya una demanda contra Estados Unidos en la Organización Mundial de
del Comercio por esa imposición de los aranceles de un 25%, que es otro de los grandes debates encima de la mesa. Sí, totalmente. De hecho, el propio Trudeau ayer decía que coincidía con el Wall Street Journal, que había llamado estúpido, tonto a Donald Trump, y que él estaba de acuerdo, que aunque Trump era una persona muy inteligente, que la decisión que había tomado era totalmente estúpida. Trump no se ha cortado. Ha dicho que vale, que Trudeau puede decir lo que quiera, que Claudia Sheinbaum puede decir lo que quiera, pero que ahora, al menos según sus palabras, lo que va a hacer Estados Unidos es un ojo por ojo. Es decir, el porcentaje de aranceles que tenga Estados Unidos con respecto a un país va a ser ese mismo porcentaje el que va a dar viceversa. Entonces, bueno, sí es interesante lo que dice, sobre todo porque Canadá y Estados Unidos son vecinos y son el principal socio comercial de cada uno. Entonces, veremos qué ocurre. Y con respecto a Ucrania, bueno, la batalla, por decirlo así, dentro de la Casa Blanca, es cierto que copó todos los titulares, pero hubo algo que cambió todo. Una carta que escribió el propio Volodymyr Zelensky, donde yo creo que tocaba los dos temas que le interesaban a Trump. Por un lado, el agradecimiento constante hacia Estados Unidos. De hecho, se han visto la cuenta de Twitter de Volodymyr Zelensky, se pasó el fin de semana prácticamente dando las gracias. Parecía una acción de gracias totalmente a la cuenta del gobernante ucraniano. Eso por un lado. Y por otro, ese acuerdo de las tierras raras al que podría llegar con Estados Unidos, que parece que ahora sí tiene la voluntad y toda la disposición, tanto por parte del gobernador ucraniano, del dirigente Zelensky, como por parte de Ucrania. Veremos cómo va esto. Te he escuchado hablar de Estados Unidos, te he escuchado hablar de Canadá, también hemos hablado de Ucrania. ¿La Unión Europea? Claro, la Unión Europea es interesante porque Trump lo dijo de forma bastante clara, que la Unión Europea, en su opinión, había nacido con el objetivo de fastidiar a Estados Unidos y que ahora mismo, efectivamente, pues iban a estar en una guerra. De hecho, es que hasta cierto punto, si el acuerdo con Ucrania llega a concretarse, será, según su teoría, Europa quien se encargue de garantizar la paz. Sandro Meco, ¿a qué hora te vemos? A las 9:26 volvemos con En Dos Continentes y todos los detalles sobre ese discurso de Donald Trump. Aquí, en el Toro Televisión. Aquí en el Toro Televisión. Que te había faltado. No hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos. Que pasen un feliz día. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales para estar pendientes de todas las noticias de última hora. Esta noche no se olviden que tienen una cita con Sandro Meco y mañana aquí a las 12. Hasta mañana.